¿Qué tranza, hermanitos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, no sé, en el horario en que nos vean. Aquí estamos regresando a sus YouTubes, a sus Spotifys, nosotros, los Rebeldes Hot, con este podcast que queremos hacer para ustedes y por ustedes para hablar de monos, hablar de Star Wars y hablar de esto que nos tiene bien mal desde nuestra cabeza y nos hace hacer cosas como estas. El día de hoy vamos a tener un programita, no sé si llamarlo polémico, eh, vamos a llamarlo contrapuntuado y eh, con aspectos de quién vale y quién no vale. Es algo bien complicado porque no todo el mundo creo que compartiremos este, este sentimiento. La verdad, yo creo que hay cosas que ya no se pueden cambiar y pues bueno, lamentablemente ya las tenemos, entonces a veces no es como tan fácil moverlas o removerlas de nuestras vidas. Pero vamos a hablar de ese temita. Ahorita más adelante vamos a desarrollarlo más para que tengan más datos y sepan más de lo que hablamos. Vamos a tener lo que me trajo el cartero, vamos a tener ¿sabías qué? Con el buen Manu, vamos a tener la figura de semana con el buen Oz. Naughty Toys, la verdad no tenemos nada, no han sacado nada, no han tocado nada y no hay ninguna noticia que pudiera llamar la atención, salvo tal vez una que posiblemente, si quieren la llamamos Naughty Toys, pero no va a ser tan Naughty Toys. Pero, bueno, al ratito vamos a hablar de eso. Pero vamos a presentar a la bandita que siempre está aquí en este podcast con ustedes. Míos, la idea de las Méridas, ¿cómo anda todo por allá? No hay huracán, no hay nada. No, nada, nada, buen clima, caluroso, durísimo, va a estar 2 semanas de puro calor, intenso, sofocante y asfixiante. Pero bueno, bienvenidos ahí aquí a nuestro programa Los Rebeldes de Hot. Y tenemos aquí, como comenta George, un tema pues que lo vamos a desarrollar y lo queremos compartir con ustedes, porque creo que es un sentimiento que muchos van a compartir con nosotros. Y si no, para bien o para mal, de todos modos ahí, escríbanos y díganos qué onda. Así que bienvenido. Perfecto, míos. Mi Manu, ¿cómo estás desde allá, desde la trajinera, desde la chinampa? ¿Qué dice Ya Manuel? desde tierras Xochimilcas, ya muy listos y preparados para esta conversación, debate muy controversial, pero muy nutrido y muy lleno de diversas opiniones. Así es que quédense con nosotros. Esperemos que les guste este programa de principio a fin y vamos a darle, que para eso estamos aquí, ¿no? Perfectijillo, carnales. Pues hermanitos, como les platico, bueno, vamos a abrir con el que me trajo el cartero. Ya hemos platicado las semanas anteriores que estamos abriendo la web donde viene el General Beers, donde viene Grido, donde viene Poggle the Lesser. Ya presentamos, bueno, primero fue Grido, luego Poggle the Lesser, luego Beers. Y el día de hoy nos toca ya la última figura que es el Snow Trooper Commander. Ahorita se los voy a enseñar, nada más que quería introducir el tema. Como les había platicado las veces anteriores, yo los ponderé de esta forma porque para mí el Grido se me hizo una de las figuras más impresionantes que vienen en esta wave por la calidad estética, estructura, esculpido, etcétera, etcétera. El siguiente fue el Poggle the Lesser porque la verdad sí está muy brutal. Beers, digamos que es como el tercer lugar porque sí hay un upgrade y ya hablábamos del tema de que no nos habían dado otro cartón. Pero en mi caso particular de este, que es el que me trajo el cartero, que es el Snow Trooper Commander o el Imperia o Snow Trooper Commander, pues no era una figura que realmente ya hemos tenido en Vintage Collection, sí y no. Si ustedes ven memoria, ya había salido en un 3-pack que viene un Biker Scout, viene un Sand Trooper y viene este Snow Trooper Commander. Pero bueno, Hasbro ya saben que aplica esta de darnos lo individual. Algunas personas lo agradecen, algunas personas se enojan, pero pues bueno, yo soy de las que lo agradecen porque a mí me gusta esto que vemos, ¿no? Este cartón, esta fotografía del personaje que si me preguntan a mí, no ubico realmente en la película esta foto del comandante y de hecho tal vez en la película del Imperio Contraataca no hay no hay una figura o bueno, no hay una escena representativa donde sale este comandante. Si la hay, por favor pónganlo en los comentarios. Tal vez a lo mejor nosotros no la hemos detectado, pero según yo no la hay, ¿no? Lo que tiene positivo esta figura es que sí hay un pequeño diferenciador
en este personaje, ¿no? Y también en esta figura, la cual es el tipo de composición que tiene el soldado, que tiene su holster para meter su pistola, que es como personalizada o de rango, vamos a llamarla así, su pistola de rango, y trae su blaster común y corriente que traen todos los Snowtroopers. Posiblemente no pase por alto esta figura, porque pues si tú las comparas, a lo mejor se ven muy parecidas. Lo único que a lo mejor pudiera saltar es el holster para meter la pistola, pero igualmente tampoco, si ven, tampoco tiene mochilita. O sea, quiere decir que este cuate era Mm, mandamás y no andaba en el campo, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que no hay las grandísimas diferencias y todo el mundo podría decir, ay, pues nada más le agregaron la cartuchera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 estoy de acuerdo con ustedes. Tal vez por eso la puse en este lugar, en el último lugar de la wave, porque realmente no me impresionó tanto, ¿no? En primera, porque los que les decía ya había salido en un pack de un 3-pack, de Special Pack, y luego, pues bueno, nos dieron esta versión con cartón, y como tal, pues la figura no propone nada nuevo, ¿no? Yo no estoy en descontento, al contrario, me gustan mucho los Snowtroopers. Creo que primero son los Stormtroopers, luego creo que para mí son los Snowtroopers. Esa pulcritud del uniforme, del diseño, aparte que desde que la vez pasada que nos entregaron el Snowtrooper, digamos, soldado común o soldado raso, pues venía un upgrade muy muy fuerte en la figura a nivel de articulaciones, a nivel de diseño, a nivel de cuerpo. Entonces, el que nos hayan dado este Snow Trooper Commander para mí es muy justificable. Hagamos también un poquito de historia. Sabemos que esta figura ya también había salido en Black Series. En Black Series tuvimos esa línea naranja con burbuja que se despegaba. Había salido este Snow Trooper Commander, pero sí hay una diferencia muy grande de uno al otro. En el anterior, su cuerpo era muy delgadito, demasiado delgadito, parecía hasta de Clone Wars, como de ese tipo de línea de juguetes de Clone Wars, muy delgados. Y aquí, pues bueno, creo que este break que le hicieron a la figura le hizo bastante justicia porque le da cuerpo, le da personalidad, le da una foto increíble del cartón. Y creo que eso, digamos que es lo más rescatable del personaje. Esta figura es la 394. eh, Otro dato curioso y algo bonito también de esta figura es este color rosa, que es la segunda figura que tenemos en Vintage Collection que trae este color rosa. Recordemos que la primera es el Darth Vader de la TIE Fighter, esa TIE Fighter que viene aquí atrás de mí. Esa TIE Fighter viene un Darth Vader, que es el mismo Darth Vader que habíamos tenido del refresh de A New Hope, pero el cartón trae este color rosa, ¿no? Este rosa, no sé si podría decir que es como rosa mexicano, y igualmente aquí el fondo trae el color rosa. Para mí es una composición que creo que con el blanco y en el caso también de Vader con negro hace un contraste muy, muy brutal y se ve muy padre. La verdad, como les decía, no quiero redundar mucho en esto porque como habíamos platicado, no, tal vez no representa mucho, pero creo que es un buen upgrade. Creo que a los que queremos tener nuestras tropas formaditas y que tengan sus comandantes de división o algo así, pues nos ayuda mucho a diferenciarlos, a tenerlos, a darles un lugar especial o para que se ve de otra forma en nuestras formaciones, ¿no? Em, yo sé que tal vez aquí en México no tenemos esa forma de poder coleccionar, de tener un batallón ahí por lo menos de 20, 25 monos. Creo que somos pocos los que realmente podemos llegar a hacer algo así, pero creo que este pequeño diferenciador que nos pueden dar para poderlo poner en ese tipo de exhibiciones vale mucho la pena. Ahorita me gustaría que Oz nos diera su opinión, porque pues, yo sé que él colecciona cerrado y pues a lo mejor esto le representa pues nada más un saltito, ¿no? Pero yo lo que les decía es que, pues yo al fin y al cabo los abro. Yo, de hecho, de las cajas de los Snowtroopers, de los viejos tengo alrededor de 80. Y de estos, tengo dos cajas guardadas ahí para mí, para que en algún momento que tenga la oportunidad, el espacio y la calma y las ganas, es abrirlos todos, formarlos y hacer una mega batalla de hot. De hecho, algo que les quería compartir muy mío
Es que para mí El Imperio Contraataca es una de mis películas favoritas. Por trama, por todo, pero creo que esa es parte de la escena de Hot, desde que empieza, desde que Luke se lo lleva el Wampa, etcétera, etcétera, es para mí muy, 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 muy impresionante, me llamaba mucho la atención, esa parte de los contrastes de los colores, el cielo azul, con unos toques blancos y amarillos en el cielo, la nieve blanca, blanca, ¿no? Las como lomitas y todo eso, para mí es muy, muy, muy significativo. Y como les decía, para mí uno de los Stormtroopers, bueno, de los batallones o de los soldados que tiene toda esta saga, pues es el segundo lugar este personaje. No sé si ustedes ya lo tengan, no sé si ya lo han visto. Díganme, ¿qué les parece? Hermano, cuéntame. Eh, las características que la acompañan son muy buenas, como dices tú. Aquí tengo el Vader y justamente sí, es el mismo color rosa, el mismo tono rosa. Se aprecia más en la parte de atrás porque viene más, pues, más completo. Pero sí, resalta muy bien, hace muy buena combinación. Ya sabemos que este color rosa, como dice George, rosa mexicano, en contraste con el color negro y con el color blanco, da o resalta muy bien. Es una combinación muy acertada. Me gusta mucho como empaque, me gusta mucho la foto, a pesar de que no sea quizás una toma de la película, o a lo mejor y sí. No nos hemos dado quizás a la tarea de buscarlo cuadro a cuadro, pero es todo esto en composición como empaque, es muy bonito, muy atractivo, me gusta mucho. Lo que dices sobre la estatura, sí, sí, porque yo aquí tengo, todavía no tengo el otro, estoy próximo a hacer mi pedido con el tío Toy Darius justamente para pedir esta figura, pero yo tengo el Black Series y sí, ¿no? Tiene, por ejemplo, la gran diferencia puede ser que el faldón es plástico, es rígido, le da un poquito de limitaciones a la posabilidad de la figura. Si bien no es una figura muy, pues, estéticamente libre en cuanto a sus articulaciones es buena, pero este upgrade definitivamente se lo lleva de calle, ¿no? La parte que dices tú de las armas, me gusta mucho, a pesar de que el arma que acompaña a este Snowtrooper Commander es muy particular. Tiene. mm, se puede desplegar, descomprimir, no lo sé, no sé cómo llamarlo. Qué bueno que lo sacaste de mi mano, porque fíjate, es un dato que quería platicar, se me fue en el momento. Sí, su diferencia en las armas, no sé si el blaster pequeño tenga diferencia, pero ese blaster solo lo traían algunas figuras de los Sandtroopers que Sí, podían hacer eso. Y era, bueno, en su momento fue una arma muy cotizada, vendida así a granel, porque era muy diferente, güey. Les mentiría cuál es el propósito de ese extensión que hace para, no sé si es para acomodársela, para disparar, para darle soporte, no tengo idea, les prometo que el buen Manuel va a investigar en un sabías que vamos y a meter nos un lo, sabías que. y nos lo va a explicar, pero sí, esa arma es muy particular, es algo que trae como buen diferenciador esa figura de Black Series. Sí, exacto, le da mucha unicidad a la figura. Y qué bueno, que realmente este tipo de cosas son las que hacen que uno no quiera deshacerse de estas figuras anteriores para darles un refresh a las otras, sino que puedes armarte un par de batallones quizás de Snowtroopers, de los Snowtroopers de saga, quizás que acompañen ahí se le cayó el casquito, que puedan acompañarse con este Snowtrooper Commander de Black Series y posteriormente también hacer una cuadrilla de Snowtroopers junto con el nuevo Snowtrooper Commander. No, podemos ponernos a pensar en posibilidades, darle uso a las figuras viejas y a las figuras nuevas, y todo esto pues complementa e incrementa la colección de una forma bien bonita, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo puedo comentarles al respecto. Me ha gustado bastante, espero ya tenerla pronto, que me la hagan llegar y comentarlo ya con la figura en mano, ¿no? Pero platícanos tú qué opinas al respecto. No, hermano, gracias. Fíjate que sí es una figura que es totalmente bienvenida. Eh, y creo que Hasbro este 2026 ha hecho las cosas bien y es parte de un poco de lo que vamos a comentar en el programa de hoy. Que Hasbro esté buscando congruencia cuando lanza algo, ¿no? Y esta figura, ya no voy a comentar mucho de lo que ustedes ya dijeron, que era muy repetitivo, colores, cartón, todo está increíble y está padre. Yo les quiero compartir algo que ahora sí que me di la tarea de checarlo. Miren, esta es la escena.
cuando Beers les pide que desembarquen, estando en un o como se llame, AT-AT. ajá, que les pida que desembarquen. Este es el commander. Y entonces tiene congruencia porque en esta web está Beers. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Que bueno, los que abren figuras, toda esta parte, pues ya puedes jugar con tu AT-AT y empieza con esta parte. Entonces, esto que estamos aquí con el cursor viendo es justo esa escena. Entonces, tampoco fue una escena inventada o fue una cosa que Hasbro lanzó al por mayor. Así de, ese es un comandante. Sí existió y nos está dando. Entonces, es parte de una figura que no fue, vamos a decirlo así, protagonista, pero que sí era necesario porque estaba dentro en una acción de desembarco, que fue lo que entró después a la fortaleza rebelde y empezó a hacer todo el destrozo que provocó que tuvieran que evacuar. Entonces sí hubo una relevancia. Entonces, bueno, yo creo que puedo aportar ahorita de que la figura la voy a tener, es importantísima, me gusta muchísimo y aparte hace un diferencial de los Snowtroopers. Pero bueno, esta es la escena, lo que yo les quería compartir. Y pues aquí viene también el piloto, ¿no? Que este piloto también, pues ya lo estamos, pues también en Vintage Collection, lo tenemos en las especiales, viene ahí en las especiales, también existe, pero bueno, viene, bueno, la lanzaron en figura de 6 pulgadas, también en aniversario, también la hubo, pero en Vintage Collection, pues es lo que estamos, también no estaría mal que nos los dieran en un cartón solitario, ¿no? Para poder tener esta triada y en una escena que totalmente es así, no quiero decir la palabra ya muy usada, pero es una figura que se queda en nuestras cabezas, por eso yo la pude presentar en este momento, porque sí sabíamos que había un comandante junto a Beers. Pero bueno, entonces pues hay que tenerla, cómprenla y pues Hasbro, un acierto. Bien, entonces, qué bueno que pusiste la imagen. Como les decía, no tenía registrado en las escenas. Tal vez no me diera tarea de volverlo a recapitular ya que tenía la figura en la mano. Pero qué bueno que nos compartiste esta imagen. Pero vamos a cerrar esto del cartero. Pues esto fue lo que me trajo el cartero, es el buen Imperial Snow Trooper Commander. Ya ahorita les platicamos más o menos qué pensamos y qué vemos de esta figura. Algo que tal vez tiene como muy distintivo es este loguito, que es el rango que tiene como comandante. Yo supongo que la versión que tienes también lo debe tener igual. Son 2 cuadritos rojos y 2 cuadritos azules. Sí, es correcto, aquí lo Ajá, acompaño. no tengo un Snowtrooper normal aquí a la mano para compararlo, pero yo supongo que no debe tener eso, o debe tener nada más uno o una rayita, algo que o no tiene nada o tiene una rayita. Yo tengo de los Saga aquí a la mano y no tienen nada en la pechera. Es así tal cual. Incluso le podemos quitar el casco y... Nada más, tiene 3 puntitos rojos en Vintage Collection. Tiene 3 puntitos rojos. Ok. Nada más. Entonces, ahí son dos pequeños datos que, pues bueno, pueden saltar a la luz a darles un diferenciador, ¿no? El rango que tienen aquí en el emblema, como les decía, la estructura de la figura es diferente en cuanto a la cartuchera. Posiblemente el cuerpo sea netamente igual a nivel de piernas, brazos, etcétera. Como les decía, en el Black Series sí se notaba una diferencia porque el personaje era como más delgadito. Y de hecho, si ustedes lo ven en la foto, también se ve un poquito delgadito. No se ve tan robusto como otros soldados, bueno, otros Snowtroopers. Pero yo, a mi gusto personal, yo los prefiero así, que se vean como más corpulencia, porque nunca me ha gustado realmente el tipo de animación que en su momento generó Clone Wars y ahorita, pues, Maul tiene, ¿no? Para mí se me hacen demasiado andróginos y pierden como mucha estructura de lo que puede ser un personaje. Para mí, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero, como les decía, esto fue lo que me trajo el cartero. Este buen Snowtrooper Commander es el 394 con su color rosita. Si no lo tienen, pueden echarle un mensaje a la gente de Toy Aliens, ellos les pueden ayudar a conseguirlo. Les digo también de buena fuente, es una figura que se está vendiendo muy bien, es una figura que no ha llegado a México, es una figura que solo se está importando, que no están, creo que no está en un precio tan caro, para los que les gusta esperarse a que ya lleguen a los remates.
Eh, yo creo que A ver unos si seis, llega. ajá, no, y unos 6 meses posiblemente, o un añito, pues tendrán que esperar para pagar lo que quieren, pero no tengo idea si es una figura se vaya a agotar. Yo creo que no, seamos sinceros, todas las figuras hoy casi son conseguibles, pero si ustedes deciden esperar, es su decisión y alguna recompensa tendrán, ¿no? Si el dado caso que se acabe y ya no lo encuentran, pues bueno, tendrán que pagar un sobreprecio por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero eso ya cada quien lo hace. Pero nuevamente, este fue lo que me trajo el cartero, un el Imperial Snow Trooper Commander. Vamos a pasar a nuestro tema principal, hermanitos, que es... A ver, déjenme ver si lo puedo explicar bien. El día de ayer, bueno, no, sí, el día de ayer, estuvimos platicando entre nosotros en un chat que tenemos internamente de qué íbamos a hablar y estábamos proponiendo temas, ¿no? Y el señor Osvaldo salió con la puntada de decirnos que quería hacer un programa de personajes innecesarios, ¿no? No sé si va por ahí bien esta explicación, ¿ves? Eh, ¿A qué nos referimos con personajes innecesarios? En toda la saga de Star Wars tenemos muchos personajes que salen un minuto o salen 30 segundos o su personaje puede tener una relevancia muy grande en el capítulo o en la película y para nosotros es, ¿no? Entonces, decidimos tratar de recopilar algunas de las figuras, no tenemos todas porque sabemos que hay muchas. De hecho, estamos tocando muchas más de lo que es la nueva era, que llamamos nueva era, a las películas del episodio 7, 8 y 9, a Mandalorian y estos Acolyte, a estos contenidos que tenemos como en puerta y que son completamente nuevos, ¿no? Porque están como más frescos. Pero sabemos que también la historia, que en el episodio 1, 2 y 3 hay algunos, en el episodio eh, eh, 4, 5 y 6 también los hay, y ya han salido y tienen efectos tal vez un poquito diferentes. Ahorita vamos a tratar de platicarlos. Oz y Man nos van a presentar unos físicamente y otros los se los voy a platicar yo, que son los de las, digamos, viejas películas que pudiéramos tener como más evidentes, ¿no? Porque posiblemente hay muchos, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar el tema en sí, pero el señor Osvaldo lo va a abrir. Díganos, señor Osvaldo, ¿cómo va a estar la cosa esta que nos quiere proponer? Venga, pues bueno, de entrada ahora sí que aclarar, al final del programa siempre ponemos un disclaimer y ese disclaimer es lo que dice claramente, se lo repetimos, que las opiniones vertidas en este programa pues son personales y no queremos ni infundir, ni transmitir o influir decisiones y gustos de ustedes. O sea, lo aclaro claramente porque son opiniones personales, ¿eh? Pero bueno, les platico un poquito. Saltó este tema y ahorita sí me gustaría ahí, porque fue idea de Manu, dar una introducción antes de este programa, entonces, de esta parte del tema principal. Entonces, Manu, da la introducción porque fue tu idea y después vamos y ya empiezo. Venga. Claro, perfecto. Pues miren, sí, como dice Oz, no tenemos la verdad absoluta de nada, solamente somos fans que platicamos cuestiones que todos los fans comentamos, pero al hacerlo público, pues bueno, nos hacemos responsables de nuestras propias opiniones, nada más, ¿sale? Y bueno, el tema surgió a partir de que tenemos, o podemos observar en nuestras colecciones distintos tipos de figuras, personajes, a los cuales quizás o no tuvieron tanta relevancia o tienen mucha presencia de manera visual, pero que realmente no tienen tanto peso en la historia, no tienen tanta relevancia como para que digan, no sé, Hasbro hubiera dicho, vamos a hacerle una figura porque este personaje es súper importante y entonces es necesario, es importante que haya una o que exista una figura de este personaje o una o dos o tres figuras del mismo personaje, ¿no? Entonces... Queremos darle una checadita a eso, queremos repasar e incluso hicimos una selección justamente de este tipo de personajes que existen como figura y que existen dentro de las series, películas, etcétera, pero que realmente o nos hubiera gustado ver un poquito más de ellos o que realmente lo que vimos no fue tan de nuestro agrado, ¿no? De manera que vamos a darle una checada a esa lista y vamos a platicar los porqués y los por qué nos de todas estas cosas, ¿no? Venga, Vientos, perfecto, Manu. vientos. Pues mira, parte de esta recopilación o idea que tuvimos, en mi caso personal, aquí en la colección, como pueden observar,
haciendo una revisión profunda, en mi caso yo no encontré a una figura o personaje que dijeras, ¿por qué salió? La pregunta es, ¿por qué salió? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿No? ¿O para qué? Y créanme que no encontré ninguna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como lo que acabamos de ver en lo que le trajo el cartero a George, esa figura tú puedes decir, pues es un Snowtrooper más. Pero bueno, tiene importancia esos 5 segundos que salió. Le está dando la orden al comandante, le está diciendo, bajen y aborden la base. 5 segundos tal vez. Pero bueno, tuvo una relevancia y se aplaude, aparte que la figura está increíble. Lo que yo quiero decirles y transmitirles son esas figuras que a lo mejor trascendieron y se volvieron hasta protagonistas, o personajes que se volvieron hasta protagonistas, que si no hubieran estado esos personajes, a lo mejor, en caso, pienso que la historia hubiera continuado sin ningún problema. Y les voy a dar el ejemplo. Vamos a empezar con la primera. Rey, ¿no? Rey, pues es una figura o personaje que quisieron improvisar la gente de Disney, tratando de llegar a generaciones diferentes y buscar a fuerza, entrando a presión, la herencia Skywalker, que realmente no tendría caso. Y aclaro en este programa, no tiene que ver con temas femeninos o masculinos, aclaro, estoy diciendo en el tema personaje, no estoy hablando de género, si es mujer u hombre, aclaro. 2, este personaje no tuvo el peso y la historia que le escribieron fue pésima, al grado que no tenía esa trascendencia y no tiene la trascendencia hasta la fecha, que ya no van a hacer ninguna película de continuidad con la Orden Jedi con ella. En teoría, debió de haber crecido el personaje hasta formar su Orden Jedi cuando llega este personaje. Y nos presentó Vintage Collection. Nos presentó la BC-116, la parte de Jakku, cuando pues, era la chatarrera de Jakku, que si la ven, eso sí, en el tema de figura no hay queja. La figura está muy padre, ¿no? Y está muy bien hecha. Eso sí, cero tema. Después nos dieron, Vintage Collection nos dio la BC-122, cuando está pues en el viaje, ¿no? Buscando a Luke. También una capa, ya viene con el sable de Luke, ahí también, bastante interesante. Pero pues bueno, tercera figura, BC-156 de la Vintage Collection, y ya nos las da con Rey ya formada en una parte express, que se volvió una Jedi de manera express, ¿no? Y tenía los grandes poderes que a muchos Jedi les costó tiempo poder desarrollar, y esta chava pues era una superdotada, ¿no? Entonces, a lo que voy, si no hubiera existido este personaje, honestamente no hubiera pasado absolutamente nada en la serie. Se pudo haber hablado de personajes figurativos, se pudo haber personaje que había una persona que estaba desarrollando la fuerza y había que localizarla, y se pudo haber dado la tarea de buscarlas y que a lo mejor no se encontraba, etcétera. A lo que voy, no era un personaje, no es un personaje que tuvo el peso. Mi punto de vista son estas tres figuras, que eso sí les repito, no es una figura mala, están muy padres, si las ves las tres juntas se ven increíbles, la verdad. Diferentes fondos, naranja, verde, bueno, hay dos naranjas y una verde en medio. Se ven muy bien, las fotografías bastante claras, te reflejan lo que fue el personaje en su momento, así te llevan a la película, pero son figuras y personajes que pasaron desapercibidos. Otro personaje que les quiero comentar, el de Osha, que fue la que me motivó a poder expresarles y pedirles que pudiéramos hablar de este tema. Osha fue un personaje que para mí estorbó dentro de Acolyte. Y estorbó porque era un personaje, que generó indecisión, generó estorbo, un estorbo en las decisiones que sí podían haber tomado importantes, y que realmente, pues, la hermana, que es esta, que os voy a enseñar, a mí este personaje sí me gustó. Entonces ya era necesario, se pudo haber dicho, tiene una gemela, así como lo quité, y esta gemela desarrolló la fuerza y había que buscarla y localizarla. No pasa nada,
Pero esta personaje, perdón, sí tuvo una relevancia. ¿Por qué? Porque tenía una acción, combatía, tenía artes bastante especiales de batalla, pelea con la maestra Indara, es más, la elimina, inclusive su vestimenta fue bastante atractiva, ¿no? O sea, era la supuesta aprendiz del extraño, o sea, tenía fuerza. Si pudo haber dicho, tiene una hermana, localícenla, búsquenla, y ahí se queda. Así como lo estoy eliminando. ¿Y qué pasó? Que lo que me motivó a decir, este personaje no tiene relevancia, aparte de todo lo que hace, hay dos escenas. Una, cuando se aturde y está la batalla de los Jedi, una batalla fenomenal que hubo, la verdad, de las mejores batallas de Jedi que he visto, que está produciendo Disney. Increíble. Le ponen la cámara, ¿qué te puedo decir? Medio minuto. Cuando están todos los sables batallando allá arriba. No me interesa verla y que está recuperando a su robotcito, a Pip, que lo está recuperando y todos los sables blandeándose al fondo y está cargando a su Pip y checando a ver si está bien. Es a lo que voy, ¿ok? Y después, cuando ya Sol está a punto de eliminar al extraño, le dice que no. A lo mejor no lo eliminaran, pero a lo mejor lo pudo haber herido, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son personajes que, mira, lo tiras a la basura, te quedas con y le hubieras dado al acólito o acolyte, una historia más fresca. ¿Por qué? Porque lo que estábamos buscando era el origen de la antigua república. Saber que los Jedi se equivocaron, saber que los Jedi tenían errores. Todas esas son las cosas que me hubiera gustado descubrir en un live action. Que los Jedi no eran tan perfectos como se describían. Eso era lo importante. Al grado que al final de la serie nos dejaron con una escena que no la voy a olvidar y no la voy a volver a ver nunca. Por cosas como esta. Por rellenos. Por cosas que no tenían sentido. A eso voy con mi tema principal. Esto es lo que iba. Rellenos. Cosas que la gente hace, lo que yo hice ayer. Tomé el control remoto y lo apagué. ¿Me explico? Entonces, eso fue la Sí. situación y espero que haya sido concreto y esta parte. Otro personaje que creo que tú lo vas a presentar, Manu. Ujú. No sé si vas a presentar este. Sí, bueno, pero platícanos de... Fin. Otro personaje que no tenía razón de ser. Lo ponen al principio como un Stormtrooper de la Nueva Orden y después, ¿qué? ¿No? Lo ponen que está enamorado de ella o que lo quiere seguir o la quiere proteger. O sea, personaje sin base, sin una parte sólida. Lo ponen a combatir con Phasma. O sea, ¿qué les puedo decir? Si no hubiera existido Finn, por ejemplo, Poe Dameron, excelente, se pudo haber llevado perfectamente el protagonismo de un personaje secundario de la Fuerza Rebelde y que tiene muchísima acción. Piloto, soldado, su temperamento, todo cerca de Lea. Poe Dameron sin problema. ¿Qué hace Finn ahí? Y las escenas que ya hemos dicho, ¿no? De los caballos y no sé qué cosas, o sea, por Dios. Entonces, ¿Qué hace Finn? ¡Rey! Y es todo lo exactamente, que... No, gritar y buscar a Rey como si fuera niñera de Rey, ¿no? Entonces, yo no le veo una parte sólida. Son personajes que si no existieran, la película hubiera continuado y se le pudo haber dado un giro importante. Una escena que siempre he dicho en los programas, la escena cuando Lando le comenta la historia a todos y les dice, cuando Luke y yo estábamos buscando ¿cómo se llama? Holocron. Holocron. ¿Holocron? Wow, se pudo haber volado la historia, desarrollado, increíble. Esas son las cosas que quisiéramos saber, no siquiera saber la historia de Finn. ¿Entiendes? exactamente. Ese es el punto. En resumen, estas son las figuras que yo definitivamente descartaría, personajes de las películas y figuras que si yo no las tuviera en mi colección, no hubiera pasado absolutamente nada. Y las series no los hubieran dañado, o las películas no se hubieran afectado en nada. Creo que había muy buena historia, pero este tipo de cosas las destruyó. Si se dan cuenta, la parte de Skywalker, de Rise o de Force Awakens, toda esta parte, la crítica era Rey, porque es un sentimiento común. Quisiéramos ver un Skywalker
o no un Skywalker, a un Jedi formado, con el proceso como debía de ser. Bueno, ese es mi punto de vista. Manu, yo creo que sigues para comentarnos otras figuras. No sé qué opinen de esta selección y los motivos que me llevan a haber hecho esta presentación. Fíjate que yo sí tengo comentarios al respecto y una conclusión a la cual he llegado analizando precisamente las personalidades de estos tres, ajá, de Osha, de Rey y de Finn, que en pantalla como protagonistas que son, yo creo que en personalidad los tres son muy similares, son muy ingenuos, son muy inocentes, que tienden a la confusión constantemente dentro de cada una de las escenas en las que aparecen. Ajá, las secuencias, no hay un desarrollo de personaje hacia arriba, sino que se mantiene plano, ¿no? O sea, Rey, a pesar de que pues sí, voy a entrenar y me encariño con Han Solo y me encariño con Leia y me encariño con Luke y los tomo como maestros y aprendo de ellos, pero no sé de dónde vengo, no sé hacia dónde quiero ir, yo solamente sé que quiero buscar a mis papás o quiero saber quién soy y ya, ¿no? Osha, lo mismo, es así como de no sé qué hacer, no sé, no tomo decisiones, no doy muestras de valentía, ¿no? Y por lo tanto, y lo mismo con Finn, ¿no? Finn desde el momento que deserta de la Primera Orden, dice, ¿saben qué? Que esto no es lo mío, ahí nos vemos, me encuentro a la gorita que me gustó, como siempre, ¿no? Nos enamoramos siempre de las güeritas porque pues, somos color cartón, ¿no? No sé, cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, no hay muestras de valentía, no hay muestras de rebeldía, no son aguerridos. Y como personajes, yo creo que como personajes de Star Wars principales, es algo que debería de demostrarse, ¿no? Es algo que siempre, los ejemplos como Luke que desde el principio dijo, sí, yo quiero salir de aquí, sí, yo quiero pilotear, yo quiero explorar otros mundos, estoy en contra del Imperio, sí, vamos a darles con todo, vamos, ¿no? Lo mismo con Leia. Las características de la personalidad de Leia son ser valiente, ser aguerrida, ser de un carácter fuerte, decisivo, ¿no? Y son cosas que están faltando en estos nuevos protagonistas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que pues vayan a la baja. Realmente no son personajes tan gustados. Sí son protagonistas, pues, tienen un buen look, tienen buena imagen, tienen cierta presencia dentro de las películas, pero no captan la atención del público, ¿no? El público no se enamora completamente de ellos. No sé, es perspectiva muy personal también. Me gustaría saber qué opina George al respecto. ¿Tú cómo los ves? ¿Tú qué piensas al respecto de las personalidades o de las imágenes de estos personajes, George? Es que, ¿saben? Yo le veo un ser y no ser a esto. Perdón por la cantiflada, pero mm, es que no le veo el sentido a decir que no deberían de estar cuando ya están, ¿sabes? Ujú, Porque en cierta forma, pues desde que se planearon estas series, pues estaban en los guiones, ¿no? Y están justificadas de alguna forma, güey. Posiblemente el feeling que te produce su actuación, su desarrollo de personaje, etcétera, es el que te hace decir, no lo quiero, güey. No lo veo, no le veo valor a lo que me ofrece, ¿no? Pero es como difícil. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Que en el regreso del Jedi, güey, te haya cagado, perdón, en toda la saga te haya cagado Tripio y lo quisieras borrar, güey, ¿no? Es algo parecido, güey. No con ese peso, porque sabemos que Tripio y Artu, güey, pues tienen un peso muy cabrón, por eso sale en todo, güey, ¿no? Pero más ujú, o menos, o esa línea, o un ejemplo, que fuera en el regreso del Jedi, güey, quitarse a Jabba, güey. ujú, El tema de la esclavitud, vamos a llamarlo así, con la princesa Leia. Y lo quitaran, güey. Es algo parecido, güey, ¿sabes? O sea, yo sé que no es tan fundamental su participación, no es valorado, no es el top de lo que hacen estos actores y el desarrollo de sus personajes, pero creo que eran hasta cierto punto necesarios que estuvieran. Hay algunos otros que creo que son los que vas a hablar, que yo lo comparto al 100%, ¿no? Pero por decir, en el caso de los que presentó Oz, lo vi un poco complicado sacarlos, porque
se hubiera tenido que escribir otra cosa, güey. Otra cosa que no es lo que ya viste, güey. Y por decir un ejemplo, vamos a hablar de Rey, güey, ¿no? Todo de Osha estaba muy tierno como para poderlo eh, fixiar de otra manera, arreglarlo de otra forma, ¿no? Pero en el caso de Rey, güey, pues, su personaje estaba pensado para que ella fuera la protagonista, güey, y tuviera la trascendencia de la Orden Jedi, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la calidad del contenido que te ofreció la película, el diálogo, el guión, etcétera, etcétera, güey, hizo que eso se fuera a la chingada, güey, ¿no? Se perdiera, güey, ¿no? Pero en otros casos, como el de Ocean, güey, posiblemente sí, si lo hubieran escrito diferente y le hubieran dejado solo a Mae, güey, hubieran hecho una historia un poquito tal vez más atractiva, güey, ¿sabes? Ahí sí lo podría justificar, güey. Pero en el caso de Rey, o Finn, güey, ¿no? Finn, que también a mí se me hace un personaje como de mucho relleno, güey, que me lo dijiste, nada más grita, güey. Esa parte de su transición de ser Stormtrooper y que se dé cuenta que no le gusta, güey. No me checa, güey, no se la compro, güey, ¿no? O sea, creo que también igual podría ser un personaje que le hubiera sacado, güey, y no hubiera pasado nada. Pero en el caso de Rey sí difiere un poco, güey, porque estaba muy planeado, pues todo lo que sigue y lo que seguirá, güey, con ella, güey. Ese es mi punto de vista, güey, ¿no? Ahorita, mira, que platiques de las otras figuras que vamos a sacar, ahí hay otros aspectos, güey, que a lo mejor se justifican un poco más, güey, ¿no? O voy a poner un ejemplo, que no es una figura que ha salido, güey, y espero que no salga, güey, ¿no? Si ustedes se acuerdan no sé si en la última película de las estas de The Force Awakens, o no sé cómo se llama, la de Last Jedi, hay una que le dicen que es como la hija de Lando Calrissian. Ah, claro. Y hay una escena igual que en como un casino, que se pierde como media hora de pura burrada, güey. Y es donde conocen, creo que esta chica, güey. Güey, a mí no me des esa vieja, güey. De por sí su personaje es super X, güey. Creo que tiene mejor desarrollo de personaje, güey, en las historias de Lego, güey, que en la misma película, güey, Sí. ¿no? Pero ahí sí creo que son como cosas que sí podrías extraerlas, güey, sin dolor, güey. Pero Rey creo que sería muy complicado, güey. No sé usted cómo ven. Bueno, ya Nada sé, más, ya sé su opinión, ¿no? Pero no, pero ese yo es lo que también mi quisiera, punto de vista. ahora sí que dar una opinión, porque el punto es, entiendo lo que tú quieres decir a nivel estructura, George, y está correcto, pues un protagonista estaba diseñado el personaje así, pero precisamente para eso es, para que Disney no meta esos personajes basura. O sea, eso que te estoy diciendo es, pues no metas un personaje protagonista que no es tanto por la actuación, no es por el físico de la mujer, es por su falta de credibilidad del personaje como tal, que llegara a esos niveles, a rozarse con la parte más grande de Star Wars, con la jerarquía y con la elite de Star Wars, que era Leia, era Solo, era Chewbacca, está en el Halcón Milenario. Entonces, entiendo el punto que sí estaba diseñado el personaje, así un loco se le creó y dijo, ah, vamos a poner una chavita que haga esto. De acuerdo, pero entonces esto es para un llamado de que cuiden los personajes, cuiden las historias para que puedan realmente prevalecer, como lo que hemos dicho, como la trilogía original, que no hay realmente personaje que digas lo quito, ¿me entiendes? Eso es lo que voy, para eso era la opinión, nada más. Sí, y de hecho ese es el mensaje principal y está padre, güey, ¿no? Pero sabes que a veces es como decir, por eso le dije al principio, es como ser y no ser, güey. ¿Me Claro. explico? Porque pues es algo que ya está escrito, güey. Y estás hablando de algo que ya escrito, güey. Ok, es la base del error para que tú no cometas otro error, ¿no? Pero, lamentablemente, güey, o sea, simplemente vamos al punto otra vez, Rey, güey, que ese se me hace como más delicado, güey, porque la que estaban vislumbrando para ella, güey, en el futuro, güey, era muy, muy grande, güey. Y si tú lo ves al principio, güey, pues ves la Force Awakens y dices, bueno, va. Donde se empezó a destruir, güey, fue en las siguientes películas, güey. Es donde ya no le compras nada, güey. Pero al fin y al cabo, güey,
sí estaba bien estructurado, güey. ¿Qué hubiera pasado, güey, si el episodio 7 y 8, perdón, si no, 8 y 9 lo hubieran escrito diferente, güey, y hubiera tenido un impacto diferente, güey? O sea, ahorita esa Rey no estaría ahí, güey, ¿sabes? Claro, y Porque, te pongo un ejemplo del What If, ¿no? ujú. Imagínate que se hubiera vuelto ya del lado oscuro y Ben Solo se hubiera puesto mejor y hubiera agarrado, wow. Sí, hubiera agarrado otro hype, güey. O sea, pero al fin y al cabo, güey, no sé si en su momento lo vieron de esa forma y no lo llevaron a cauce, güey, o cuál fue realmente la pérdida de estructura, güey. O sea, es algo muy difícil de discernir, güey, porque pues no sabemos los planes que tenían, güey, ¿no? O sea, cómo lo vieron. Hemos hablado, güey, que el simple hecho de estas figuras que hoy tenemos en las manos, güey, pues no es de que las pensaron el año pasado, güey. Posiblemente tienen 2 o 3 años que ya se han pensado cómo se van a sacar, güey. Y a lo mejor una que otra, güey, y le dan el pushón en el año, güey, pero mucho ya trae mucha estructura atrás, güey. Entonces, esas películas, güey, tenían muchísimo tiempo haciéndose así, güey. No creo que se las hayan sacado en 2 años, güey. O sea, posiblemente ya llevaban un plan fuerte. Donde quisieron recomponer, güey, es donde pues realmente le dieron más en la madre, por así cuando pasó lo esto de Last Jedi, güey. Que esa es la última, ¿no? Esa sí se ve como que de, güey, agárrate de todo lo que puedas, güey, para levantar esta madre, güey, ¿sabes? Pero ¿Ves? esos son otro tipo de historias, güey, ¿no? Entiendo el punto y créanme, lo apoyo, güey, ¿no? O sea, este es un llamado para decirle, pues ya me diste estas madres, güey, no me las des más, güey, ¿no? Ese es el mensaje principal, güey. Es correcto. Pero creo que es como complicado, Como como, decir, ya pasó, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Por ajá. favor. Así es. Digo, güey, Eso, es tal vez hasta entrar en la cabeza de ellos, güey. No sabemos cuál era el plan principal, güey. O sea, vamos a poner otro ejemplo, güey. Y que lo comparto y te lo compro, güey, ¿no? A mí, el personaje de Osha, güey, se me hace una tontería que hayan sido gemelas. Si habías dejado a la Mae, güey, sola, güey. Como una ojete, güey. Véndela diferente, güey, que sea morenita, que sea la misma actora, o sea, por como lo que dijimos, no es un tema racial, no es un tema de color, no es un tema de feminismo, ni de machismo, no, 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 no va por ahí, ¿no? Pero sí, hubieras podido hacer una historia más simple, sin necesidad de usar a un personaje que en la pantalla no te representa nada, a lo mejor hasta te representa repulsión, güey, ¿no? Pero volvemos al mismo punto, güey. No sabemos qué estructura es la que realmente tenía, güey. Porque al fin y al cabo, ese guión que se presentó, güey, pues parecía sólido, güey, ¿no? Tal vez ya como lo agarró la gente, güey, fue donde dices, ¡pac! Tronó, güey, ¿no? pues sí. Sí, Por eso exactamente. qué bueno que hubo esa limpia, ¿eh? Ahí en Disney. Perdón, mano. Sí, no, y es que es como dice George, y es como se dice comúnmente, ¿no? Quizás en tu cabeza era muy buena idea, parecía espectacular, pero ya Ajá. cuando se desarrolló, valió, se desinfló. Sí, sí, sí. Así es que pues, ni pedo, ¿no? Ya pasó. Pero estamos justamente externando todas estas opiniones precisamente pues establecer opiniones, contrastes, y que justamente para eso es este podcast, ¿no? Para esto sirve, para justamente debatir e intercambiar ideas, ¿no? Así es que Sí, de bueno. hecho, igual si quieres presentas las tuyas, mi mano, porque ahí hay tal vez personajes, güey, que sí dices, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, esta es una de las figuras más malqueridas, quizás, de esta línea de Last Jedi, que es el líder Snoke, ¿no? Que sí tenía una buena apariencia, daba muy buena pinta, encerraba mucho misterio en su apariencia, el aspecto principalmente, ¿no? Ese aspecto medio deforme, con cicatrices, con todo. Te empezabas a preguntarte, ¿no? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vino? ¿Quién es? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó al poder como de la Primera Orden y cómo es que agarró tanta fuerza y que al final es un globo que se iba inflando y al final se hizo chiquito, ¿no? Con la explicación de que era solamente una ilusión creada por Palpatine, etcétera. Dices, yo esperaba otra cosa, cuéntame un poquito más, ¿no? Pero no se logró de esa manera. Que sin embargo, pues bueno, como parte relevante de la historia, pues está ahí en figura, tiene su batita como el magnate de Playboy, pero fuera de eso, no hay más relevancia, ni accesorios, ni nada
de nada, ¿no? Así es que bueno, esta es la primera que les presento, que yo opino que sí tuvo que tener más fuerza como personaje, como background, pudo haber tenido un origen diferente, pudo haber tenido, o nos pudieron haber contado una historia nueva sobre un viejo Sith, un sobreviviente, un algo ahí más malévolo quizás. Algo que lo anclara más, güey, ¿no? Porque pues pasó como un fantasma, güey, ¿no? O sea, simplemente cómo lo matan, güey, es la Sí, forma más idiota. O sea, si uno piensa que partir a Darth Maul en la mitad fue absurdo, güey, cómo muere este güey es cuádruple absurdo, la verdad. sí. Así de, no manches. Es como me caí, me pegué y me morí. ¿No? O Sí, sea, me metí a bañar y me resbalé y me morí, güey. sí, exactamente. Y pues nada. No, dentro de esta trilogía, también en The Rise of Skywalker, nos presentaron a este personaje que es Sori Bliss. Ajá, que como diseño de personaje es muy atractivo, muy guapetona, aunque no se quita el casco realmente, pero sabemos que es muy atractiva, tiene buena figura, tiene un traje que la caracteriza y que la hace resaltar muchísimo ese tono rojo combinado con los dorados y plateados de su traje, ¿no? Sus blasters como de bucanera, etcétera. Dices, wow, me encantó, pero no tuvo mucha relevancia, no tuvo gran aparición. O sea, sí tiene que ver, que es el contacto, ¿no? Al que van a buscar, etcétera. Tiene ahí un pasado con Poe Dameron, quizás, pero no te cuentan más al respecto, ¿no? Hubiera sido bueno que tuviera más desarrollo o que tuviera más aparición, más peso dentro de la historia y que realmente, pues, no fue así. Simplemente así de, gracias por el paro, ahí nos vemos, cuídense, chicos, y ya, ¿no? O sea, no, Sorry Bliss ya no hubo más y es una de las figuras quizás cotizadonas de la Vintage Collection porque no la ves todos los días, mucho menos en cartón ni luz, pero fuera de eso, o sea, como figura sí tiene peso, tiene relevancia, pero como personaje les faltó echarle un poquito más de ganitas a contarnos más al respecto de ella, ¿no? Fíjate que algo de ese personaje, bueno, de la figura como tal, güey, es que esa web la cancelaron, güey. Por eso se hizo muy escasa, güey. De hecho, Mm, lo que es el Paul Dameron, güey, lo que es ella, algunas de esas web donde venían ella y el Paul Dameron, Rey, güey, la Rey de, creo que la es última Rey que nos presentó César. ajá, la Rey Skywalker, ¿no? Lo que llaman Rey La Rey Skywalker, Solita. Sí. son muy cotizadas, güey, porque esa web se canceló, güey, por lo mismo, güey, porque fueron figuras, güey, que yo creo que le pasó la historia de Acolyte, güey, ¿no? O sea, que hoy Ajá. vemos a la Osha, güey, en 150 pesos y nadie la quiere, güey, ¿no? Sí, ¿no? Y trae accesorios bien buenos, ¿eh? O sea, trae complementos muy padres. Güey, o sea, si quieres, alguna vez creo que lo platicamos aquí, güey, pero la neta la figura, güey, está increíble, güey. O sea, el Sí, chaleco, güey, el esculpido, el robotcito, el las armas, robotcito. güey, toda la Mai, güey, igual está increíble, güey. Ma, es un figurón. A mí me gustó Ajá, esa muchísimo. madre que tiene como de gitana aquí de, no me acuerdo cómo se llama, esta madre que se pone en la boca, güey. O sea, tiene unos accesorios increíbles, güey. Y el Sí. diseño, hasta igualmente empezamos a que es esculpido digital, güey. Y aparte pintado digital, güey. Puta, güey. La resultaba bien cabrón, güey. Son de las primeras figuras que se notan cosas de ese tipo, güey. La neta, a nivel de figura es increíble, güey. Pero Ujú. es algo que siempre también hemos dicho. Y creo que estas figuras que estamos hablando, güey. Lamentablemente lo que les dio en la madre, güey fue su pobre desarrollo de personaje, güey. Y también que donde salieron, güey, no trascendió, güey. ¿No? O sea, son contenidos, güey, que nunca van a trascender y no trascenderán por que les falta punch, güey, ¿no? Y no punch a ellos como personaje, tal vez, güey. O como actores, perdón, pero sí en el desarrollo de esos personajes, güey. Y sea como sea, Mai y Osha, güey, tienen un desarrollo muy grande, güey. O sea, toda la primera temporada se habla de ellas, güey, ¿no? Y del Ujú. porqué de ellas, güey, ¿no? Pero las pudieron haber anclado diferente, güey, no de la manera que te las trataron de vender, güey, ¿no? Claro. Ese es el punto, exactamente. Y como personajes atractivos también, de aquí me voy a brincar de esta trilogía de las últimas secuelas, me voy a brincar a la película de Han Solo, que si bien no tenemos muchas figuras de esta película, una de las figuras que son también figurones, que son figuras muy, muy buenas, está esta morra que se llama Enfys Nest,
que como diseño de personaje tiene un traje que le acompaña padrísimo, muy bueno, muy misterioso como dice Oz, hasta que le quitas el casco y ves que es una chavita pelirroja pecosa, que no sabe qué onda y que está llena de rencor y de odio quizás, pero que nada más, o sea, ¿qué hacía? Era como saqueadora, tenía ahí su grupito de guerrilleros y nada más, ¿no? O sea, pero fuera de eso, Enfys Nest ya no tuvo mayor presencia en lo posterior, ni siquiera al final de la película. Y pues bueno, es otro de los personajes que quedaron volando, que quedaron faltos de desarrollo, faltos de peso, y que si bien lo hubiera podido ser un poquito más relevante, dado su aspecto, dada lo impresionante del diseño de su apariencia, ¿no? Lo tuvimos también en Black Series, que incluso también se aventaron la puntada de sacarla con todo y su speeder. Eso no nos lo dieron en Vintage Collection. Lo lamento muchísimo porque sí hubiera estado muy padre tenerla también con su speeder. Pero bueno, ahí está. Mm, Forma parte de la colección porque, como les digo, ¿no? O sea, sí me gusta comprar figuras un tantito por tener figuras más que adicionen mi colección aquí atrás, pero también me gusta mucho conseguir las figuras que a mí me atraen, que a mí me gustan, que como personajes son atractivos visualmente y que quizás pues sí le faltó ahí más a ella, ¿no? Algo que comentar antes de brincarme a la que sigue. Sí, fíjate que en el caso de Enfys Nest, güey, yo creo que ya lo hemos platicado alguna vez, güey. El tema de Solo, güey, fue en el momento que se lanzó, güey. Y el no haber usado tal vez otro actor, güey. O sea, haber trabajado esa parte de usar a Harrison Ford y de digitalizarlo. Algo así, güey. ¿No? Tal vez a lo mejor por el tiempo que vivíamos todavía no había ese salto, güey. Que no estábamos muy lejos, güey, porque creo que 5 años después fue cuando pues, pasó lo de Luke en el Mandalorian, ¿no, güey? Que aunque sí, mucha gente se quejó, güey, pero pues la neta lo, lo, lo valoró, digámoslo así, ¿no? El punto es de que el momento en que salió Solo, güey, fue un punto muy bajo del contenido de Star Wars, güey. No llegó y no penetró lo suficiente, güey, para hacerse fuerte ese personaje, güey. Porque si tú ves la película, güey, el personaje es muy bueno, güey. Posiblemente a mí lo que no me gustó, güey, es que ha sido una niña pecosa, güey. ¿Sabes? Que hubiera sido una Sí. morra con una cicatriz de todo el ojo o algo así, más agresivo, güey, hubiera estado poca madre, güey. A mí lo que no me checó, güey, fue el ver a la actriz, güey, que se veía demasiado niña, demasiado tierna, con un personaje como muy fuerte, güey, ¿no? Porque se golpean, se hacen muchas cosas, güey, y lo hacen muy bien en la serie, güey. Perdón, en la película, güey. Pero ya al nivel de cuando se presenta el personaje, bueno, la actriz, güey, es cuando dices, "Ah, es una niña, no mames, güey, ¿no? O sea, Mm, es como si, Sí, yo suena muy idiota, pero es como si Wicked, güey, destruyera la estrella de la muerte, güey, ¿no? Entonces, exacto. ahí es totalmente. donde creo que los puntos de esa figura bajaron, güey. Pero no se me hace un personaje, güey, que no valga la pena, güey, ¿sabes? Al Ujú. contrario, güey, creo que tiene mucho valor a nivel de la película de Solo, güey. Tiene mucho valor, güey, y mucho protagonismo, güey. Sí, Pues sí, 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 sí. es que volvemos a lo mismo. Son personajes que estaban bien planteados. La escena del tren es bastante interesante, ¿no? En acción, o sea, la verdad sí. Todo el look, como estaba comentando Manu, pero vienen esos temas de sensibilización al espectador que no tenían sentido de, inclusive la voz que le pone el traje, o sea, no coincide Ah, con, claro. y tampoco hay una historia que te justifique que ella tendría que estar así, ¿me entiendes? O sea, entonces, eh, gente con tanto talento en Disney y con tanta parte profesional que ellos ya tienen, que no puedan, ¿cómo te diré? Yo creo que lo que hace falta, o Disney que tiene que hacer es acercarse al fan y escuchar al fan y cómo se ha hecho, como se, ha hecho se hace en la Vintage Collection el March Madness, que se acerca de alguna manera al fan y empieza a escuchar qué personaje pudiera querer. Lo mismo tendría que ser un tema así, a lo mejor en partes claves, en encuestas, como quieras,
porque este programa precisamente va para eso, no nada más para hacer un tema rebelde y de protesta, y decir que no me gusta, ya me siento muy liberado al momento de decir que no me gusta. No es eso, es en verdad pensar cómo construir un personaje. En el tema de Solo, el cuate, ¿cómo se llama? El del sindicato último, el del Escarlata. Dryden Boss. Sabemos. Ese personaje súper bien planteado, súper bien puesto, estuvo un ratito, sí, al final de la película, pero bien puesto, con congruencia, con diálogos, lo que quieras. Con personalidad incluso. Ya, claro. O sea, es a lo que voy, sí se puede. Entonces, mandan esos personajes y esas figuras pues al olvido. Entonces, este programa se trata de eso, de enmendar esos errores y que realmente pues buscar esta congruencia. Hay un personaje que nunca salió en la Vintage Collection, pero si saliera estaría en el olvido. ¿Cómo se llama la japonesita esta? La Rústico. Oh, sí, güey, también. Ese es otro ejemplo que no está en Vintage Collection, señores, pero estuvo en las últimas Black Series. Black Series, estuvo también en la blanca de 375. O sea, en verdad, señores, a eso iba. O sea, para que sacas un personaje que. Y luego los dos enfrentando, Finn y ella enfrentando a Phasma. Ajá. O sea, bueno, ya. Entonces, a eso voy, pero bueno, mano, su selección bastante buena, porque efectivamente cumple con lo que estamos diciendo. Gracias, gracias. Vamos a la que sigue, que es, ahora me brinco de la película de Han Solo, me voy a brincar a la serie de Mandalorian. Hemos tenido personajes bien buenos, bien con los que nos podemos encariñar rápidamente o admirar rápidamente. Y hay personajes que son muy de relleno, que quizás sí tienen cierta relevancia dentro de alguna escena de la historia, parte de ello, pero que en realidad no van más allá, ¿no? Tenemos Claro. Mandalorian Fleet Commander, ajá, que se queda como a cargo, como le decía a Oz antes de empezar a grabar el programa, pues a este vato como que lo dejan ahí sentadito, así de, mira, tú te vas a quedar aquí, te vas a quedar a cargo de la nave, ahí te la encargo, vamos a bajar a Mandalore, ahorita regresamos, ¿eh? Y mira, se queda a cargo de la nave, está ahí sentadito, no tiene mucha acción, no tiene más relevancia que pues, quedarse a cargo, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero así fue. Por otro lado, pues puede ser que con el afán de reutilizar moldes, pues ya tenemos muchos mandalorianos, pues vamos a hacer los mandalorianos que podamos bajo el pretexto de vender, ¿no? Porque pues este es el negocio, vender. Pero que en realidad como personaje, pues no tiene diálogos, no tiene personalidad, no tiene nada que nos atraiga o que digas, güey, sí, me acuerdo de él porque X o Y acción tuvo importante dentro de la saga, ¿no? Retomo lo que decía George, imagínate quitar a Threepio, ¿no? O sea, no puedes quitar a Threepio porque, o no te puedes imaginar Star Wars sin C-3PO porque tiene mucho que ver, tiene muchas cosas, muchas acciones que marcan hitos dentro de la historia, ¿no? Que son cosas relevantes que le dan un giro a las acciones o a las escenas, pero que si tú, o sea, y recupero el argumento de Oz, en donde decimos, si él no hubiera existido o si él no hubiera estado, pues no habría pasado nada, ¿no? O sea, si no existiera como personaje, pues tampoco lo notarías, no te darías cuenta de ello, pudieron haber puesto a cualquier otro a cargo de la flota y ya, ahí queda. Por ende, o sea, por eso es que está entrando dentro de esta selección, ¿no? El tema. Uh-huh. Y ya por último, me quedo, bueno, quiero hablar de esta Lieutenant Callahan, la teniente Callahan, que sí tiene su aparición al principio de la serie de Ahsoka, que pues es la única que va ahí, no sé, dándole seguimiento a Sabine, así de, oye, ¿dónde vas? Regrésate, te están buscando. Pero fuera de eso, no tiene mayor actividad dentro de la historia, ¿no? Historia, ¿no? Visualmente hablando, pues sí está padre, la figura es muy bonita, es un piloto. Yo sé que hay gente que le encanta coleccionar pilotos de todas las líneas, de todas las colecciones. Este es uno más, es muy buen aliciente, pero como personaje, deja mucho que desear.
nos hubiera encantado ver un poquito más al respecto sobre ella, sobre sus acciones, sobre cómo es como persona. O sea, es muy gris, es un personaje muy gris dentro de la historia de Ahsoka, ¿no? Por lo tanto, pues sí entra dentro de esta selección que estoy haciendo porque personalmente, pues no me atrae más allá de que es una figura de un piloto y que pues la puedes meter ahí dentro de la cabina de la E-Wing, o ¿cuál es? ¿Cómo se llama? A-Wing. Es la- Ewin, Ewin. A-Wing, eso. Ajá, y es el complemento para la nave y ya, ¿no? O sea, pero más allá no lo hay, ¿no? Así es que, bueno, esta es la selección que un servidor armó justamente para argumentar por qué existen, por qué existen o por qué no deberían de existir o por qué si no existieran, no habría gran giro en la historia. Espero que les haya gustado y si tienen algún otro comentario, adelante, por favor. no, Fíjate que yo en esta de la Callahan, güey, a mí sí me gustó la figura, güey. Yo sé que no tiene trascendencia, güey, pero era la justificación perfecta, güey, para venderte la nave, güey. La neta, Ujú, güey. sí, Y la neta, la nave está muy chingona, güey. O sea, si tú, algo que creo que vende en ese momento, güey, es no el que vayan a perseguir a Sabine, güey, y ella que le dice que se regrese, güey, o whatever, güey. Es la nave, güey. mira, Es la nave, güey. La nave, güey, es la primera vez que ves esta nave, güey. Entonces es la mejor justificación, güey, de darte todo, güey. Primero te dan la nave con el droide, güey. El droide tiene un diseño muy peculiar, güey. Güey, te tenían que dar el piloto a huevo. sí. sí. Y luce bastante bien, es una E-Wing, ahora sí que es una variante de la X, ¿no? Como quien Mira dice. nada más, ajá. Y el piloto, pues, la verdad, los colores bastante interesantes y pues en la colección luce muy bien. Pero pues sí, efectivamente solamente el personaje hace por irse a la orilla, ¿no? Ay, y ya, exactamente. Así es. Pero bueno, pues aquí está, ¿no? La tenemos. Ahora sí que al final de cuentas la consumimos. Pero sí está bien lo que comentas, Manu. Coincido con tu selección. Gracias, Os. Sí. ¿Y George? Fíjense que yo les quería platicar de algunos personajes, güey, que tiene la trilogía original, güey. Ujú. No se los tengo físicamente, lamentablemente, porque ahorita tengo un problema aquí en mi almacén que tuve que sacar varias cajas y no desacomodé todo el orden y no les mentiría, tendría que estar buscando en muchos lados como para sacarlas. Pero por decir unos ejemplos, güey, de lo que tiene la trilogía original, güey, podrían ser los guardias de Bespin, güey, que son figuras que posiblemente no son tan trascendentales, güey, realmente no te representan mucho, güey, pero tienen las justificaciones muy cabronas, como la que acaba de decir ahorita Manu, güey, ¿no? Tú ves la caja del Slave One, güey, y los ves, güey, ahí plasmados, güey, como figuras, güey, ¿no? Entonces, eso, güey, creo que es una de las cosas que les hace cimentarse, güey, ¿no? Otra que platicábamos es el Car Cloud Pilot, que realmente en la película, güey, se ve un segundo diciéndole, oye, güey, estacionate, güey. Pero creo que lo que representó el pasado, güey, ¿a qué me refiero con lo que representa el pasado, güey? Que esa figura, pues desde el pasado viene, güey, ¿no? Entonces era algo que la justificaba en que la tuvieras en el presente, güey, ¿no? Pero es un personaje que no tiene como mucha trascendencia, güey. Pero también en su momento, cuando salió en Kenner, güey, bueno, sí, en Kenner, güey, en su momento, pues se lo vendían como con la nave de las nubes, güey. Entonces se volvió una justificación. Y algo que podríamos decir que es algo parecido, güey, es los Dissidents de Java, que son personajes que salen 2 minutos en las skips y uno en la barcaza, güey, que es el que le dispara a Luke en la mano, güey. Y son personajes, güey, que se venden muy cabrón, güey. O Ah, esos, el mismo esos Squidhead, Denizens, sí. el mismo Squidhead, güey, es un personaje, güey, que también se vende muy cabrón, güey. Y tiene muy pocos momentos en escena, güey. Es Ujú. más, no tiene ni un diálogo, güey, ¿no? Y ahorita nos estamos mostrando ahí el buen mano, güey. O sea, todas esas figuras en los Re-Eyes es la misma historia. Lo recordamos, güey, lo que lo tuvimos en Kenner o en Lily, güey. Por eso tal vez es trascendental y porque sale en algunos paneos del Palacio de Java, güey. Squidhead, la misma historia. Y los dos nuevos Disney's que nos dieron el año antepasado, güey,
O sea, sus momentos son tan fugaces, güey, que podrías tenerlos y no tenerlos y no pasaría nada. Créanme que yo tengo algún conocido. Ah, ¿saben quién? ¿Se acuerdan de Karina? Karina Ajá. me los pidió y me dijo, oye, pero no me quiero el Re-Eyes y el Squidhead. Los otros no me interesan. O sea, hay gente que no le da peso, o sea, por muchas cosas, güey, posiblemente lo que estamos diciendo ahorita, no son trascendentales para ellos, güey, ¿no? Y ese es algo que Star Wars ha tenido siempre, güey. Y así nos podríamos ir con miles de figuras, güey, ¿no? Estamos hablando de lo que tiene Vintage Collection, güey. Pero también en la Blue Line, güey, hubo muchos de episodio 2, muchos de episodio 3, etcétera, etcétera, que no tienen una justificación fuerte para, vamos a llamarlo así, para existir, güey. Legacy, no, también es otra que tiene un montón de variedad de personajes que, pues, no, ni fu ni fa, ¿no? Tienen este negrito que tiene como un traguerol naranja, güey, con el cantón, güey. Ah, claro, Y que sí, sí, sale sí. corriendo dos El de los segundos. helados, ¿no? 2 segundos, güey. Yo lo Dos tengo aquí. segundos. Dos Sí, segundos, güey. O sea, hablemos también, seamos sinceros, güey. Es la historia de Star Wars toda la vida, güey. Toda la vida hemos tenido muchos personajes de relleno. Vámonos a los primeros personajes, güey, de Kenner, güey, ¿no? Tenemos una Man a Man, güey, que también sale cuánto en la película, güey. Hay gente que posiblemente ni lo conoce, güey. Lo conoce porque al fin y al cabo Kenner sacó la figura, güey, y eso le dio peso a la de ahorita, güey. Pero posiblemente no la conocerían, güey, ¿no? Los Imperial Dignataries, ¿no? Por ejemplo. Los imperios dignatarios, igual, a lo mejor hasta tienen un poquito más de trascendencia, güey, porque pues, son los chalanes del Palpi, güey, ¿no? Sí. claro. Pero, te digo, hay muchas, o sea, la historia ha tenido muchas figuras, güey, que no debían de ser. Aquí, güey, es la combinación de dos cosas, güey. Son figuras que sus apariciones son fugaces, güey, y no les ves razón de ser o no las ves la justificación, güey. Y lo que nos muestra una Rey, lo que nos muestra un Finn, lo que nos muestra todas las figuras que presentaron ahorita, güey, ya es un descontento, güey, ¿sabes? También. Yo lo veo de esa forma, ¿eh? O sea, esa es como la diferencia, güey, de unos con otros, güey. O sea, podrías quitar esos Dissidents, güey, y no pasaría nada, güey. Pero si quitas a ellos, güey, sí pasaría algo, güey. Y el problema es, güey, que ya esos güeyes ya existen, güey, y es como muy difícil de borrarlo, güey. Es algo que no podrías quitar tan fácilmente. Yo me atrevería incluso a mencionar a las gemelas tónicas en ese caso. No Digo, tienen, no tienen mayor relevancia, no aparecen no, güey, de hecho, en si Flash. quieres verlo de una forma cruda y fea, güey, se llama la atención, güey, porque fue una escena, si quieres llamarlo así, sexualizada, güey, de los personajes, güey, que eran las primeras, las únicas alienígenas, güey, o terrestres, güey, que se veían diferentes a los demás, güey, y Estaban llamaban la guapetonas, ¿no? atención la figura, güey, realmente, pero no porque tuvieron una trascendencia. ¿Y qué pasa con eso, güey? Estas figuras ahorita, güey, cada una te están vendiendo en $150, güey, $200, güey. Sí. Sí, pero ahí al final de cuentas ahí es la rareza, la selección, el haslab y aparte pues, también padres. Pero fíjate que ahorita lo que está comentando George, al final de cuentas sí hay figuras que puedes decir, si no existieron está bien, pero vamos a decirlo que sí, hasta como relleno se veían bien, ¿no? O sea, es a lo que voy, el Cloud Pilot, como relleno, los Bespin se veían bien, porque es como si te dijera, los guardias imperiales rojos del emperador. Ah, O sea, ¿qué hacían? Parados al lado del emperador. Nada hacían más. Nunca Ujú. combatieron, nunca hicieron nada. Pero todos queríamos tener uno. La neta, en mi niñez así era. Y hasta la fecha, súper vendidos. ¿Qué hacían? Nada. Tú pues haber dicho, si no existieran, pues todos están dentro del imperio, no estaba expuesto el emperador, no le pudo haber pasado nada. Pero qué bueno que existieron. Es a lo que voy. Es como que la diferencia de la trilogía original, como con estos personajes, efectivamente son, si no existen, ahí sí para que veas, no pasa nada, ¿no? Pero está bien, de acuerdo, ahora sí que estoy de acuerdo con lo que comentan en ese aspecto. Y por ahí va perfecto. el temita, ¿no? Temita, venga. No sé cómo lo vieron, amigos, no sé si les gustó, si les llamó la atención este pequeño ejercicio que hicimos con estas figuras y el por qué, si deberían estar o no deberían de estar, si deberían de vivir o morir.
Pero bueno, pues tratamos de desglosarlo de esta forma para ver si les, ándale, como Como el el César, ¿no? cómodos, cómodos. Sí, claro, claro. Bueno, yo como soy Maximus the Merciful, yo me quedaría con todas. Sí, a fuerza. Pero bueno, ya no estamos yendo por otro tema. Estaría bueno hacer uno del gladiador, güey. A mí me gustó un chingo esa película. No sé si a ustedes les Sí, gusta. sí, Es bien claro, buena, ¿cómo por no? supuesto. ¿Les gustó la dos, güey? No, No estuvo mal, no era necesaria, pero no estuvo mal, es muy entretenida, es un poquito fuera de la realidad quizás, pero está palomera. Yo también no creo que está mal, güey. Eh, a mí las dos cosas que no me gustaron fueron los changos ahí que nadaban y los rinocerontes también que nadaban y Ah, sí. esos nunca me gustó. Y estos emperadores chiflados, güey. Ya, y Ah, sí. el chango emperador, güey. Eso sí como que dije, ay, güey. Pero creo que si le hubieran puesto, güey, mm, los nuevos gladiadores o lo que tú quieras, pero no lo hubieran relacionado con el gladiador, güey, hubiera estado bien, güey. El pedo es que le pusieron Gladiador 2, güey. Sí. ese, ese, esos son los puntos en los que es una otra película y eso tienes que mezclar y tienes que ensuciar el tema. O sea, Rey Skywalker, para que veas que sigo peleado con el tema. No tenía sentido. Pero bueno, ¿para qué le metes ahí? El otro que era el hijastro, ¿no? El de Gladiador, pues ¿qué tenía que ver? No es Gladiador 2, hubieran puesto ahí Ah, otro. ajá. Sí, puedes inventar una historia alternativa dentro de la misma época y mira, padrísimo todo. Pero bueno, hay que hacer las conexiones, hay que vender nostalgia también. Así es que, bueno, Pero ahí con tanta está. creatividad y con tantos millones de dólares, sí, sí se ofende. Y más nosotros como consumidores, al final de cuentas pagamos. Todo. Acabamos Y consumiendo. todavía tenían a Pedrito Pascal, güey, ¿no? O sea, tenían unos, güey, que les vendía taquilla, güey, ¿no? Sí, Pues sí, sí, pero no. exactamente. Pero la historia no, no jalo. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Pero bueno, hermanitos, vamos a pasar a nuestra sección de ¿sabías que? Vamos a dejar del buenos al final para que no atiborrémonos de monos. Vamos a darle un girito ahí con el buen Manu. Mi Manu, ¿qué tenías en ¿sabías qué? Ah, pues mira, ¿sabías que en esta ocasión hablando de personajes que no tuvieron tanta relevancia dentro de las películas, ajá, quiero hablarles sobre los Caballeros de Ren. Ajá. ¿Quiénes son los Caballeros de Ren y por qué? ¿No? Lo que vimos en la película es que son un grupo, pues son un grupo misterioso, asociados a Kylo Ren, él es el líder de esta agrupación y nada más. Pero ¿quiénes son? Son guerreros oscuros, son sensibles a la fuerza, pero no son Sith. Son sensibles a la fuerza, pero no son Sith ni son usuarios de la fuerza. Ajá. Ellos operan más como una banda brutal, más caótica, que sigue una filosofía que está basada en la fuerza, la violencia y la supervivencia. Ujú. Su filosofía y su lema gira alrededor de Ren. Pero ¿quién es Ren? Más que un nombre, es una idea. Ren representa el poder, el caos y el vivir sin reglas. Ajá. Entonces, desde ahí son como outlaws, ¿no? Renegados. Son renegados, exactamente, gracias, gracias. No siguen códigos estrictos como los Jedi o como los Sith, ¿no? Sino que son un poquito más libres, no hay tantas restricciones para ellos. Ajá. Aparte de eso, creen en que pueden tomar lo que ellos quieran por la fuerza. Su líder, en este caso, se volvió Kylo Ren, pero en realidad Kylo Ren no es fundador de este grupo, es algo que no nos cuentan dentro de la película, ¿no? Eh, eh, para empezar, Kylo Ren derrota al líder que justamente lleva por nombre Ren. Por eso son los caballeros de Ren, ¿no? Ajá. Ren es este personaje que les voy a presentar a continuación. Aquí está la imagen. Déjame darle compartir pantalla. Esta es una ilustración que nos muestra a quién es Ren, el primer líder y formador de esta agrupación oscura, ¿no? Entonces, bueno. Tiene su origen en los cómics, que pues si Force Awakens se estrenó en, ¿qué fue? 2015. Ajá. Posteriormente el cómic vio la luz en 2020, 2019, 2020, que tuvo sus cuatro ediciones, pero en un momento les platico al respecto. Ajá. Pues aparecen físicamente en The Force Awakens, bueno, mencionados en The Rise of Skywalker, ya aparecen físicamente, están ahí dándole persecución a los rebeldes, como lo vimos, y pues se explora un poquito más dentro de material de Marvel Comics. Esta es una parte importante. Usan armas variadas, no usan como tal sables de luz y pues bueno, portan
portan armaduras oscuras, estilos únicos, son muy imponentes estas armaduras. Ajá, son silenciosos, porque realmente, pues dentro de la película no vimos que hicieran ninguna expresión, no se escucha alguna voz, no se oye nada de eso, pero son muy letales en combate. Pelean como guerreros salvajes y son grandes y elegantes duelistas a la hora de los catorrazos, ¿no? Como dato curioso, a diferencia de los Sith, los Caballeros de Ren no buscan dominar la galaxia, no buscan un poder más grande, sino que simplemente viajan en grupo con esa ideología, más bien viven en el lado oscuro como una forma de libertad total. Esto es lo que representa mucho a este grupo de caballeros. Ajá. Y la publicación del cómic tuvo su aparición en el año del 2019, entre 2019 y 2020. Ajá. Fue publicado por Marvel Comics en 4 tomos diferentes, que es lo que abarca la historia. Ajá. Es una historia escrita por Charles Soule. Ajá. Y lo que realmente demuestra este cómic, pues es Kylo Ren como su líder. Ben Solo decide unirse a este grupo y posteriormente él derrota al líder Ren. Y entonces es donde adopta su nombre como Kylo Ren. Es ahí de donde viene este apellido, este seudónimo. Ajá. Y pues la filosofía real del grupo es más cruda y más violenta de lo que podemos observar en las películas. Quizás se ve más brutalidad y pues cosas que no logramos obtener dentro de los films, pues los tenemos en los cómics, ¿no? Así es que si tienen el chance de buscarlos, adquirirlos, descargarlos, la manera que sea que ustedes consideren para conocer un poquito más a fondo esta historia, pues adelante, ¿no? Vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque en las películas como The Rise of Skywalker casi no, pues no hablan, no hay acción más que un poquito de pelea, un poquito de ahí de persecución, pero nada más. Ajá. Pero dentro de los cómics podemos observar la personalidad de cada uno de ellos, sus nombres, podemos ver por qué o entender por qué son tan peligrosos, ¿no? Entonces, este grupo de los Caballeros de Ren, pues son los que les presento a continuación y aquí está la imagen que representa a cada uno de ellos, ¿no? Como en figuras, en Vintage Collection solamente tenemos a uno de ellos, que es este vato que está hasta atrás. Ajá. Es el único que tuvimos en figura, los demás no vieron la luz, creo que ni siquiera en Black Series, que son a veces más generosos en esta línea, pero no los pudimos ver ni siquiera en Black Series, así es que no sé, ustedes platíquenme, auditorio, gente que nos ve, me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría realmente se darían a la tarea si fueran ediciones como figuras? ¿Les gustaría también coleccionarlos o no? ¿O ustedes cómo lo ven? También, amigos rebeldes, George, Oz, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Sí les gustaría que se completara esta agrupación dentro de la Vintage Collection o no es tal de su agrado? Pues mira, si a mí me preguntas, güey, no creo que tenga mucha trascendencia, güey, por lo mismo que no tiene mucho ruido, güey. Estamos Ujú. hablando, estamos tocando un tema, güey, y qué bueno que está tan relacionado con el tema principal, que, perdón, es que estaba viendo y creo que sí le había puesto a grabar, ¿verdad? Sí, sí, está grabando. Sí, ok. Les decía que tal vez a mí no me llamarían mucho la atención coleccionarlos por lo mismo que estamos platicando con el tema principal, que no son figuras tan trascendentales, el contenido que tienen es demasiado pobre, no pobre por contenido, sino pobre de cantidad, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que les daría un punto negativo. Creo que serían figuras que posiblemente se quedarían muchas. Yo creo que es una buena historia, un buen contenido. Si lo desarrollaran, eso creo que sería lo positivo de esto. Entonces, yo creo que lo que bueno, lo que se debería hacer técnicamente es explotar esa parte, explotar la parte de poder tener ese contenido, ese desarrollo de personajes de estos caballeros de Ren. Y si tú me lo preguntas a nivel visual, son muy atractivos. Yo creo que serían un buen elemento que podrías explotar, pero con un desarrollo de personaje sustentado y que atrape, güey. Porque así por dártelos, güey, creo que no, güey. Con lo que hay, digamos que
en los medios y en temas escritos y cosas así, no creo que tuviera el punch suficiente. ¿Todos? Ok. Sí, fíjate que yo también lo veo de esa manera porque eh, va congruente con el tema principal, porque te tiene que atrapar el personaje para poderlos tener. Si no te vuelves, te voy a decir, punto de vista, como siempre lo he dicho, de nivel personal, me pasa como los que salen en la Vintage Collection de los gaming. Son Ajá. figuras que yo no vivo, no juego videojuegos y salen. Y sí, están padres, pero pues las agarro y, ¿ok? Por la numeración y por tener toda la Vintage Collection, las pongo. Tan, tan, ¿no? O sea, no me hacen más sentido y las colecciono por tenerlas. Entonces yo creo que debe de haber siempre algo que te atraiga, algo que te llene el personaje. Fíjate, ve la diferencia. Ahorita van a salir los Inquisidores en lo de la serie de Mol. Ujú. Aún no hemos visto qué hacen, ¿ok? Pero ya es una figura atractiva. Y si ahorita saliera, te puedo afirmar que las van a arrebatar. Si la historia es buena o no de los Inquisidores, esas figuras estarán vendidas. Chécate. Si hubieran salido los Caballeros de Ren antes de saber que ni siquiera y van a salir hasta el último y los matan en 2 segundos, los hubieras comprado. Honestamente, como dice yo, son atractivos a la vista, Sí. pero no tienen historia, no tienen fondo, no tienen fuerza. Entonces, esa es la diferencia que, que, que queremos reflejar en este programa y en el tema principal que Manu preparó, sabías que ligado al tema principal y que es lo que queremos expresarles y reflejar que pues una figura tiene que tener un trasfondo en el personaje para poderla tener. Así de sencillo. Sí, exactamente. Y todo esto viene ligado, como dice Oz, a los contenidos alternativos que tenemos sobre Star Wars, que pues pueden sacar personajes que aparezcan quizás en novelas, en cómics, en Legends, ¿no? Que muchas veces, pues, ¿qué pasó con los comic packs, ¿no? Mucha gente decía, los comic packs, pues no me interesan, no los conozco, no los quiero comprar, y después a la vuelta de la esquina, pues ya se volvieron súper cotizados, ¿no? Muchos de ellos se volvieron súper cotizados, pero que son personajes que aparecieron en cómics, ¿no? Que ya se les dio una relevancia y un trasfondo como historia alternativa a la filmografía, ¿no? Justamente estas son las cuatro portadas, los cuatro cómics que acompañan de derecha a izquierda. El orden está al revés. Tenemos el número uno, el 2, 3 y el 4. Ajá, estas son las portadas y podemos ver justamente a Kylo Ren como un Jedi, o Padawan, podemos nombrarlo así, ajá, peleando lado a lado con Luke Skywalker, me parece, y pues bueno, su evolución hasta tener el sable como lo vimos ya en la película. Pero pues seamos realistas también, todos estos materiales no llegan a todas las personas, ¿no? No toda la gente los consume porque no son adeptos a estar comprando cómics o a comprar las novelas o comprar videojuegos. Y a la hora de que aparecen estas figuras, pues nadie las pela precisamente por lo mismo, ¿no? Es que como que darle ese balance precisamente para que sea más atractivo como producto y pues que la gente diga, sí, sí lo quiero, ¿no? Así es Claro. que bueno, ahí está. Este es el ¿Sabías qué? De esta edición. Espero que les haya gustado y cuéntenos qué les pareció, por favor. Vientos, hermano. Y vamos a pasar a la buena sección del señor Osvaldo, de la figura de la semana, que también tiene relación, nada más que no queríamos como atiborrarnos de monos para que estuviera un poquito más fresquecito esto. Cuéntanos, míos, ¿qué tienes en las figuras de la semana? Pues bueno, ahí para ya no tiburarnos tanto del tema de figuras, pero también les quiero presentar una figura que ese es lo que culmina y refleja lo que yo quiero presentar en el tema principal, cómo un personaje te puede envolver, te puede gustar al grado de querer tener una figura y que ese personaje trascienda y cuando veas una serie o película digas, sé quién es. Y ahí les va. Fíjense, se extraño. O sea, esto es personaje dentro de una serie criticada, serie odiada por lo que hemos visto por muchas cosas, con personajes como estos, los principales, este no era el personaje principal. Y como un personaje te atrapa. Al principio, fíjense, un personaje X, hasta tímido, así que era supuestamente el sirviente o acompañante, no sirviente, era como el que acompañaba a May, ¿no?
y después en qué se convirtió, ¿no? En su manera, Ujú. y aparte la personalidad que agarró, ¿no? Entonces, yo siento y les quiero transmitir cómo un personaje que empieza a tener peso dentro de la serie. Ya aquí no me estoy cuestionando si fue aprendiz de y si fue esto. Lo que él hizo solito me atrapó y me hizo buscar y desear. Y en el March Madness se estuvo proponiendo este personaje hasta que Hasbro lo sacó. Y la verdad, vean, Ujú. es una figura que ya lo presentó George también en lo que le llevó al cartero, pero una capa, el casco que está increíble, los dos sables, pues, de la manera como eliminó a Jekyll, ¿no? Con unos dos sables, por eso vienen ahí los dos, el corto y el largo, y hace los tres hoyos ahí en la espalda, ¿no? Entonces, la verdad, sí es una figura que totalmente te hace sentir que el personaje dentro de la historia vale la pena. Esta es la figura BC382, salió en el 2025 y les repito que fue una consecuencia del deseo de los fans, que mucha gente esta serie la había cancelado, la había pero sepultado, y estamos viendo que este era un personaje que incluso hay rumores que se base en este personaje, alguna serie o algo, en base a este personaje. Y lo que les decimos, tanto trasciende que le puedes sacar mucha historia. A diferencia de Rey, que no le vas a poder sacar absolutamente nada. Entonces, esta fue la figura de la semana, el extraño BC382 de la Vintage Collection. Vean la foto, impresionante con su sable levantado, con el casco puesto. La verdad, Manny Jacinto, la verdad está padre que te haga la cara ahí, pero el casco lo hace mucho más siniestro. Si se dan cuenta, Vader en su momento era un personaje siniestro. Uno de los Sí. principales oscuros enemigos o malos, como decíamos de niños, fue Vader. Pues este personaje, no lo comparo, pero se acerca a lo tenebroso, y también la buena producción que hubo en el bosque, donde ahí se ve su maldad ahí completamente manifiesta. Inclusive se aparece, va huyendo May y la encuentra, ¿no? Lo mismo estamos viendo con Maul, se mueven en la oscuridad. Estoy spoilando un poco el capítulo 3-4. Entonces se mueven en la oscuridad y siempre se aparecen frente a su presa. Son cazadores. O sea, él cumple con todos los requisitos de un Sith y de un enemigo de la fuerza. Entonces, esta fue la figura de la semana, el extraño. Bien, pues, Mish. La neta sí es una buena figura. Yo creo que no sería redundar en lo que todavía dijiste. ¿Mm? Creo que el impacto que creó el personaje fue tan fuerte y sustancial Ah, con esa batalla, porque a lo mejor cuando lo veías antes, cuando estaba ahí como escondiéndose y parecía como tímido y eso, no le comprabas o no le dabas el potencial, pero cuando ya se desarrolla como Sid, eh, y se presenta en las peleas, sí da un giro brutal, güey, ¿no? Y eso creo que es lo que lo justifica y lo hace eh, sustentarse en la serie, en que la gente lo haya pedido, en que hoy tengamos una figura en la mano, güey. O sea, porque nos han dado muchas, ¿no? Ya nos dieron Indara, ya nos dieron a hasta Jord, etcétera, etcétera. Pero al mismo Sol, ¿no? Que es un personaje principal. Pero este creo que era uno de los más deseados y que lo haya materializado el mes pasado, perdón, no sé, ¿qué tiene? Fue en enero, ¿no? En enero, siendo que desde hace 2 años lo están pidiendo, pues es el reflejo del peso que tiene el personaje. También algo que hay que decir y aplaudir, el actor es muy bueno, güey. O sea, te la vende muy bien, actúa muy bien. Sí. Entonces creo que eso es lo que realmente también le da mucho peso a que a que explote el personaje, ¿no? claro. Sí, todo esto en combinación hace una muy buena fórmula para dar el atractivo suficiente, ¿no? Para que el mismo fan diga, yo lo quiero, hazme esta figura, por favor, Hasbro. Y ahí están los resultados, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Esta fue la figura de la semana y pues, búsquenla. No sé cómo está en el mercado, George, si todavía existe Sí, ahí
está en estantes o como se llame, pero pues es una figura pues deseada, ¿no? Bueno, bien sabemos que no tenemos, no, todavía no están con los canales oficiales, creo que nada más lo tiene Amazon México. En tiendas es nulo su existencia, es nula la existencia, Ujú. pero sí es una figura que ahorita se puede conseguir fácilmente, de los 500 a los 600 pesos más o menos. Sí, y como figura es muy buena también, o sea, ya lo dijimos. Yo les quiero compartir un par de fotos que tomé apenas esta semana, sí, esta semana, Sí, esta la semana semana. pasada, perdón, me di a la tarea de abrirlo. No lo había estado postergando, incluso me puse a ver nuevamente Acolyte como para agarrar la inspiración suficiente. Y neta que, ay, qué bueno es, qué bueno es. Mira, por ejemplo, está esta ya con el casco puesto. Ahí se pueden ver los detalles, las marcas en el casco, los dientitos, etcétera, ¿no? La calidad de la tela que lo acompaña también, que refleja bien la luz, ¿no? Y también ya sin el casco, pues lo puedes, así, la posabilidad es muy buena también, es interesante. Los detalles este brazalete de cortosis, ¿no? Que también es del mismo material que el casco, etcétera. Pues bueno, es muy bueno, ¿no? E incluso bueno, la apariencia del rostro, ¿no? Ese rostro 10 de 10 también del Manny Jacinto. Así es que dénsela, si tienen la oportunidad, dénsela, por favor. Yo la compré en Toy Darians, échenle, ahí les va el comercial, pero de verdad que sí, fue muy bueno, impecable, me llegó la figura y pues bueno, ahí está. Si la quieren tener o si la quieren conseguir y no la ven por ahí, pues échenle un grito al tío Toy Darians y se las puede dar impecable. Vientos, vientos. Pues normalmente esto fue la figura de la semana con los buenos. Quería hacerles el notitorio rápido y algo que se me olvidó pasar de comentarles al principio del programa es que queríamos platicar del episodio 3 y 4 de MOL. No queremos hacer ya programas hablando del capítulo, se nos hacen como muy tediosos, hay mucho contenido en la red, no queremos perder su tiempo, nada más quisiéramos hacerles como el comentario de qué les pareció, qué nos pareció este episodio 3 y 4. Yo voy rápido y ya si quieren siguen ustedes. Me gustaron, todavía no me engancho, no sé si es tal vez mi mood. Ujú. Sí he leído que mucha gente se ha quejado que uno y 2 es muy lento, que 3 y 4 se nota como el acelerador. Sí se nota, pero a mí todavía no me acaba de encantar. Lo que yo vi muy positivo y me gustó muchísimo, y es algo que no había notado tan palpable, es la animación, güey. No sé si se han dado la tarea de verla con detenimiento. Hay unas escenas en las que se ve la cara del mall y parece que está pintado con óleo, güey. O está muy cabrón, güey. Unos contrastes de luz, como si también atrás estuviera pintado, no que fuera un fondo digital. Hay muchos aspectos, güey, que le hacen estar como un nivelcillo arriba, güey, o hasta 5, güey. Eso es lo que me gustó mucho. También en cuanto a los capítulos, me gustó mucho esta parte. Ahí vienen unos spoilers para quien no los haya visto. Ujú. Pues, ni modo, se chingan. Eh, esa parte que empieza a pelear ya con Devon, porque bueno, Devon se escapó desde el capítulo 2 se escapa y encuentra a su maestro y se enfrentan con Maul, güey, ¿no? Los dos, güey, con sus sables azules y y como diría el señor de la sombra del imperio, el Darth Maul con su sable de un rojo, un bello rojo carmesí, como dice, algo así. eh, pues lo muestra y se empiezan a dar sus cates. Yo por algún momento pensé que iba a morirse el maestro. No lo dudo que vaya a pasar, pero quién sabe. Sí está mejor, sí se puso más dinámico, sigue la historia de policías y ladrones, pero ya le veo un poquito más de forma, güey. O sea, creo que las calificaciones también vienen muy bien de este Rotten Tomatoes y todos los que están juzgando ese tipo de contenidos, vienen muy bien. Entonces yo creo que sí, los siguientes capítulos van a ser la locura. Otra cosa, van 4 capítulos y todavía no salen los inquisidores, güey. Ojalá que salgan más de 4 capítulos, porque si me dan un capítulo que salen los dos, me voy a emputar. No sé, ese es mi comentario. ¿Cómo viste tú, Mol, mi Osi? Pues Mol, la verdad, ya para mí empieza a cuajar. Ya no me hace tanto ruido los policías y porque sé que ahorita ya viene el imperio,
¿no? Entonces, De hecho, al final del capítulo se eh, ve el destructor imperial, ¿no? ya Entonces, se ve que llega el imperio, todo por de esos personajes que fíjate que lo que decíamos ahorita, ligado al tema principal, el tú botas, el tú boots, ¿no? Dos botas, ajá. que puedes decir, personaje de relleno, un citripio más, ¿no? La verdad, aparte de que tiene combate, razona Ujú. y es quien hace que venga el imperio, ¿no? Realmente. Y le vale gorro las instrucciones de su jefe. Pero lo que les quiero decir es que ya empieza a cuajar. Las batallas me gustaron muchísimo. Eh, pues bueno, Maul ahí comete hablando de Snoke, elimina a un Pike como eliminó Ren a Snoke, de la misma manera, ¿no? Jalando el sable y haciendo lo mismito, ¿no? Entonces, me gustó mucho las batallas, los diálogos no fueron tan cansados que tiene con esta chica Jedi, porque a veces esos diálogos pueden ser un poco tediosos, para nada, y platicando un poco como lo que decía la figura de la semana, esas escenas de obscuridad, de sombra, de la voz, bien manejados, la verdad, la voz de este actor es buenísimo, te atrapa, te la crees, a pesar de que es una Jedi niña, la verdad me gusta, me está empezando a gustar su actuar, vamos a verlo así. Sí se la estoy creyendo ya. Yo pensé que era igual otra persona, otro personaje de relleno. Me está empezando a gustar. Tiene una manera de combatir también bastante atractivo, ¿no? Y va muy congruente con la serie de Star Wars de todo el pasado, donde el Padawan a veces empieza a superar al maestro. Claro, desde Kenobi, ¿no? Que supera al maestro venciendo a Maul, como con otros personajes que hay en la historia, donde el Padawan siempre supera al maestro, ¿no? Entonces, me está gustando muchísimo y se quedó bastante interesante con el Destructor Imperial precisamente llegando y esperamos que ahí sí ya vengan los inquisidores y a ver qué hace Maul. Aunque Maul no le da miedo absolutamente nada, eso me está gustando mucho de la personalidad de Maul. Empezar a ver un Maul ya fuera de lo que hemos visto en Clone Wars, que era medio burlesco en Clone Wars, si recuerdan, era como medio bufón, no tenía esa personalidad tan como ahorita, que es un señor de las sombras, o como en la uno. Y empieza a tener una personalidad mucho más delictiva, más de organización. Entonces, creo que Mol efectivamente no se van a equivocar en sacar una segunda temporada. Yo estoy seguro que véanlo y no se lo pierdan. Creo que está empezando a tener mucha fuerza. Manu. Algo que quería acá también comentario es de que esta parte de la Devon, cuando los colores que tiene el personaje, no sé si se han dado cuenta cómo se ve con el sable azul y cómo se ve con el sable rojo, güey. Pareciera que fueran dos personajes diferentes, güey. Sí, Eso está bien Mm. chingón. No sé si fue intencional o por qué pasó, güey. Pero los colores que tiene la Twi'lek con los sables cambia un montón, güey. Cuando trae el rojo, por lógica, güey, es como azulita o como azul clarito. Cuando se Ajá. pone el rojo se ve como morada, o como naranja, perdón, como naranja. Y cuando se pone el azul se ve como morada, güey. Entonces está bien padre ese contraste, güey. La verdad me gustó mucho. Algo que creo que ya se los dije hace rato, güey, a mí me impresionó mucho el detalle, güey, no sé, es que no sé cómo lo hicieron, si lo pintaron, si es todo digital o si se hizo así con celdas, güey. La verdad está muy interesante cómo se ve, güey. Eso me gustó mucho. No soy partidario de esos cuerpecillos muy flaquillos, pero ahorita, por cómo se ve el arte, me está gustando muchísimo. ¿Tú cómo lo viste, mi hermano? Sí, de hecho, sí, retomo mucho de lo que han comentado sobre la personalidad de Maul. Ya no es tan como descontrolado en cuanto a su locura, esa Es como insanidad más que lo cerebral, ¿no? acompañaba, ¿no? Ahora. Es más calculador, es más estratégico, porque por sí mismo logra que los demás, los otros sindicatos criminales se den entre ellos, ¿no? Y él como que nada más los pica y ellos entre ellos empiezan a dar con todo, ¿no? La manera en que planea o anticipa movimientos, ¿no? Como cuando se supone que lo aturden y al final, pues es su compinche, ¿no? No es él el que está Ujú. capturado. Entonces, el elemento sorpresa, cómo lo maneja también. Eh, Está
la neutralidad con la que maneja este tipo de ceremonia de té medio con estilo oriental. Al principio, cuando Devon se enfrenta a él maneja total calma ante la situación y nuevamente, ¿no? El efecto o el factor sorpresa al eliminar las luces y empezar solamente a jugar con las luces del sable y aparece aquí y aparece de este lado. Entonces empieza a jugar con el miedo de esta chica, ¿no? Todo esto pues tiene recursos de un Sith como tal y lo Claro. está demostrando muy bien, o sea, tiene una buena narrativa que si bien hay escenas o hay momentos en los que empiezo como a cerrar los ojos un poquito, pero lo ataño más al cansancio del día a día que a lo que puede llegar a provocar la serie en sí, pero realmente va evolucionando muy bien, ¿no? Es justamente lo que platicábamos hace un momento como tema principal, ¿no? Cómo va evolucionando, cómo va inflándose ese globo capítulo tras capítulo y que te va emocionando y te va capturando cada vez más. Creo que esta fórmula está funcionando muy bien con esta serie. Y sí, todos esperamos una segunda temporada, ¿no? Así es. La verdad, creo que va muy bien, va a culminar en algo positivo para todos los que somos fans de Star Wars y más para los que estaban ávidos de ese contenido de Maul, güey, ¿no? También esa reivindicación de personaje. Estaba leyendo un artículo de que decían que mucho de lo que estamos viendo es lo que hubieran querido plasmar en el episodio 7, 8 y 9, que realmente Darth Maul iba a ser como el malo de estas películas, tocando este tema de Ujú. las pandillas y las organizaciones criminales y todo esto. Yo creo que ha sido muy atractivo, o sea, lo que platicamos al principio del programa, los caminos son inciertos y no sé por qué decidieron eso. Pero qué bueno que nos están dando algo así. Puede ser un buen parteaguas. Ya tenemos Ahsoka. Ahsoka está basada mucho en contenidos animados y se volvieron contenidos live action. Entonces creo que si esto funciona bien, creo que vamos a tener, podríamos tener un live action o hasta una película bien sustentada con muchas historias que creo que tiene Darth Maul atrás, ¿no? Claro, Totalmente, claro. totalmente. Y la O verdad es sea, que, ujú. perdón eso. No, 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 que realmente sí es una serie que empieza a reflejar eh, pues el sentido de un lado oscuro, pero con un tema policiaco que sí, definitivamente pues es diferente, es atractivo. Y nada más quiero agregar un poquito que el tema de la parte policial que critiqué en el primer programa, en esta se volvió realmente una fuerza policial ordenada, y me gustó mucho también esas partes de las visitas a los sindicatos y de las batallas que tuvieron. Entonces yo creo que sí es un 10 3 y 4 para mí, yo lo califico perfecto. Bien, bien. Bien. Pues este fue el pequeño resumen, opinión de Darth Maul, episodio 3 y 4. Nada más para cerrar el programa, quiero presentarles esto. Es un rumor, como dice la canción, son rumores, son rumores. Pero parece que sí está muy, 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 muy fuerte esto. Pues bueno, lo que quería compartirles es esto. Es una publicación de alguien, no sé quién, pero dice que está confirmado Pedro Pascal para la CCXP. Entonces, no sabemos a qué viene, no sabemos si viene nada más a platicar de la película. Yo supongo que esa es la premura y eso es que realmente a lo que viene, la justificación. Lo que a mí me interesaría es si va a dar autógrafos, ¿no? Sería algo increíble. Creo que ir a buscarlo, güey, ahí tratar de estar en la valla y buscar que te firme, güey. Para mí, la verdad, siempre ha sido algo que no he podido traspasar, güey. A mí no me gusta estar peleando con la gente. Y si la gente me contesta, le contesto, güey. Entonces, la verdad, no es un lugar, no es algo para mí. Yo no me iría ahí a tratar de que me firme algo. Posiblemente buscaría otros medios. Soy capaz de pagar una habitación en donde esté en el hotel, güey, para poder hacerlo que irme a esas cosas, güey, ¿no? Pero Uh -huh.
Si hay la posibilidad de que sí de firmas, sí sería algo que, en el que me formaría y estaría ahí puesto para que me firmaran figurita. Entonces vamos a darles unos días a ver cómo se concreta la información. Acuérdense que esta expo ya es el 24, 25 y 26 de abril. Estamos hablando que son 15 días más o menos para que esto se materialice, o menos. Creo que menos, ¿verdad? Bueno, 10 Y al días, menos, Sí, más o menos 10 días, algo así. Un 9, poquito, 10 días. no, menos, sí, como 7 días. Estamos a domingo, ¿no? Sería Ujú. casi de fin a fin. Entonces, sí es como delicado saber o no saber. Hay que investigar más y si sabemos algo, estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos al TikTok o al Instagram. Ahí vamos a publicarles, les vamos a dar el pitazo. Sí, va a haber. ¿Qué va a haber con el Pedro Pascal? Pero eso es lo que les quería mostrar ahí de Mini Naughty Toys, ¿no? ¿Cómo ven? sí, esperemos próximamente estar desmintiendo si es solamente un rumor o si es ya un hecho que esté confirmado su asistencia. Sería buenísimo. Yo no lo veo pirado, güey. ¿Estás de acuerdo que estamos a un mes de que, poco más de un mes de que se estrene la película, güey? Yo no dudo, güey, que Pedro Pascal va a venir a hacer promoción de la película, güey. O sea, está muy ligado con México, se vio en Los Cuatro Fantásticos. Ahorita, de hecho, anda creo que filmando, la semana pasada o te pasada, estuvo filmando una película aquí o una serie, no sé qué. Es una persona que como habla español, es latino, tiene mucha Ujú. conexión con la gente. No dudo, güey, que va a venir a hacer promoción, ¿no? Pero bueno, esta puede ser una parte de la promoción y posiblemente una semana antes del estreno tengan por seguro que yo creo que va a venir para acá. Entonces sería cosa ahí de ver cómo se desarrolla toda esta información. Pero Claro. vamos a ver qué nos depara el destino con Ojalá, Pedrito ojalá sí Pascal. esté. Ojalá sí esté George, pero para el tema de los autógrafos sería algo muy padre. Que dé su conferencia y que dé promoción. Ahora sí que está padre, pero ojalá estos de la CCXP logren que esté firmando autógrafos. Va a ser una locura y sería un exitazo. Creo que sería de lo mejor que hemos estado reclamando que las convenciones no hay personajes de peso para poder hacer las firmas. Ojalá, vamos a esperar. De hecho, A ver. quisiera darles como una adelantita, a ver si para el próximo pues, semana les gustaría hacer el programa de los actores que van a estar en la JediCon y proponerles a ustedes o mostrarles a ustedes qué es lo que les pueden firmar. Si quieren, podemos hacer ese ejercicio para el próximo programa. Ahí les damos ya un spoiler de lo que va a ser tratar el próximo programa. Vamos a hablar de figuras que les pueden firmar en la JediCon. Bueno, en la Perfecto. próxima JediCon. ¿Cuál es el que va a ser ya? Es este 2 y 3 de mayo. Entonces estamos hablando de que en 15 días. Así le damos un poquito de tiempo para que salga el programa y ustedes se documenten y puedan conseguir esas figuras. De cajón necesitan conseguir una armera, pero ahí les vamos a justificar por qué Sí, sería la armera, cuál de las armeras sería la mejor para que les firme, ¿no? Pero vean el programa de la próxima semana. Señores, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperemos que haya sido de su agrado, que les haya gustado este tema principal de los personajes y las figuras innecesarias que tenemos hoy en la saga. Hablamos también de lo que nos trajo el cartero, que fue el Imperial Snow Trooper Commander. Hablamos de, ¿sabías qué? De los Caballeros de Ren. Y el Buenos nos habló también de un fundador, creo que es algo que no platicamos, es un fundador también de los Caballeros de Ren, este Kaimir, como la figura de la semana. Y dimos ahí el pitazo de Pedro Pascal que tal vez esté en la CCXP. Esto fue lo que tuvimos en el programa, pero vamos a despedirnos de la bandita. Míos, dígale adiós a la banda, por favor. pues muchísimas gracias por llegar a este minuto. Siempre agradecemos que se queden hasta el final y sobre todo pues que pudimos compartir con ustedes nuestras inquietudes y nuestras opiniones y sobre todo que pues que somos coleccionistas pero que también nos gusta pues que nos den las cosas que nos puedan agradar y que realmente pues que buscamos que Star Wars se quede y no se vaya a perder como pasó con otras series que de plano la locura de la cancelación de Acolyte que hemos tocado de tajo. Eso pues marcó un hito en la parte de Star Wars que nunca había sucedido algo así. Entonces no queremos que vuelva a suceder. Entonces por lo mismo, pues den cosas que el fan le puede gustar y historias realmente creativas, porque efectivamente la trilogía ya está muy acabada. Hay que reconocer, los actores ya no pueden más, ya no tendrían ningún protagonismo por su edad avanzada. Entonces tienen que buscar nuevos personajes, pero que los busquen con creatividad
y que logren ese punch que tiene Star Wars. Así que los espero en la próxima. Vientos, vientos míos. Mi Manu, dígale adiós a la banda, por favor. Pues, adiós. No, esperamos que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado, hayan igual despertado controversias, opiniones y todo lo que nos quieran comentar. Pues ahí está la cajita de comentarios. Regálenos un like, regálenos un follow. Ajá, suscríbanse al canal porque ya nos estamos quedando cortos de suscriptores, entonces nos gustaría que esto creciera todavía más. Síganos también en Spotify, síganos en Facebook, síganos en Instagram, en TikTok. Ahí siempre vamos a anunciarles, vamos a hacerles saber todo lo que viene en nuestros nuevos programas. Siempre se los hacemos saber por ese medio. Es todo. Muchísimas gracias. Vientos, mi Venga. Manu. Pues hermanitos, nosotros somos los terribles de Hot, iba a decir. Los, los rebeldes de Hot. Hablando de Star Wars, hablando de monos, hablando de todo lo que conlleva y contiene esta gran saga que nos tiene enamorados. Esperemos que seamos de su agrado. Ya no quiero repetirlo, pero lo voy a repetir. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Ahí pueden darnos un follow si tienen algún inquietud, quieren participar en el programa. Agréguense, son bienvenidos. Somos partidarios de hacer comunidad y de no nada más hacerlo exclusivo para ciertas masas. Somos para todos, somos del barrio para el barrio. Es Nosotros correcto. fuimos los rebeldes de Hot y nos vemos la próxima semana. Se Adiós. ven. Kama Sutra.